Domingo será un día muy especial porque aunque ya he explicado, yo diría ya que hasta la saciedad, con datos históricos, con la Biblia, con argumentos bíblicos y extrabíblicos, que está demostrado que nuestro Señor Jesucristo no nació en estas fechas, no nació el 24 de diciembre, sino en otra fecha, ya lo hemos explicado. En este calendario que usamos nosotros y que lo usamos para todo, para saber cuándo son nuestras vacaciones, saber cuándo es el verano, cuándo son las distintas celebraciones que este país celebra, etcétera, etcétera, han establecido un día en el que teóricamente, porque cada vez menos, no sé si habéis dado cuenta, cada vez menos la gente hace como un alto en el camino para recordar un hecho trascendental en la historia de la humanidad, como fue nada más y nada menos que el nacimiento del Mesías, el Hijo de Dios, en Belén de Judea, ¿sí? Entonces, el próximo domingo nosotros queremos utilizar esta oportunidad para traer gente nueva a la iglesia y estamos preparando, como todos los años, un programa especial donde habrán canciones especiales, obras de teatro, toda una serie de decorados que se van a poner. Y entonces queremos, yo lo decía esta mañana, predicaba esta mañana en el Puerto de la Cruz, y se lo decía a los hermanos, que por favor hagamos lo posible todos por traer a una persona de visita con nosotros el próximo domingo. Tú tienes que conocer a alguien, algún amigo, algún vecino, algún pariente, algún conocido, que sin duda, si lo animas, el próximo domingo lo puedes traer al culto contigo. Será como siempre, a las 6:30, ¿vale? Entonces, me gustaría que todos vinieran bien vestidos, así como hoy, que vinieran ustedes bien vestidos. Venimos a una fiesta, venimos a una celebración, queremos decirle al mundo por qué nosotros creemos en Cristo, qué es lo que Él ha hecho en nuestra vida. Y ya tenemos hechas las invitaciones, hay unos póster que se han hecho, aquí tengo uno, no sé si se puede ver bien desde ahí. Bueno, ahí lo tienen en la pantalla, mucho mejor, estupendo. La luz verdadera. Aunque curiosamente nos hemos enterado en esta semana que hay otra iglesia en Santa Cruz que casi ha copiado el folleto que hemos hecho, salvo que en vez de una farola han puesto un faro y más o menos tienen el mismo título de la obra, pero así se va a llamar el programa de este año, La Luz Verdadera. Empezará, como bien saben ustedes, a las 6:30 de la tarde y vamos a tener que traer sillas de otros lugares porque todos los años esto se llena y queremos aprovechar esta ocasión para traer gente nueva. Y ora durante la semana para que puedas traer visitas contigo. Hay póster, hay folletos como este que creo que se han puesto en la entrada. Lo que sí les pido, por favor, es que repartan esta literatura con sabiduría. Esto no es para ponerse en la esquina de una calle y venga a repartir, porque tampoco hemos hecho miles. Pero se pueden llevar unos cuantos, ¿vale? Y tú específicamente entregarle a esos contactos, a esos amigos, a esos compañeros de trabajo, a esos vecinos, este folleto recordándole que el domingo hay una celebración especial en tu congregación, en tu iglesia. Estos son los folletos que informan del programa, pero luego hay unas entradas, ¿no?, que se han hecho, que no se han traído hoy, pero que el jueves van a haber unas entradas para que ustedes se las lleven y ustedes las pueden regalar a esas personas que ya tienes ya en mente ahora mismo, seguro, invitarlo y traerlo el domingo por la tarde, ¿de acuerdo? Así que pido a la iglesia que esté orando, por favor, para que tengamos un buen tiempo, para que todo salga bien. Siempre están los típicos nervios en los niños, en los que van a participar, los diálogos, ¿verdad? Pero queremos que todo salga bien para la gloria del Señor. No hay aquí ningún profesional, pero todo lo queremos hacer con excelencia, todo lo queremos hacer lo mejor posible para glorificar a nuestro Dios. Amén, hermanos. Así que tengan por favor presente que el próximo domingo habrá esa actividad. A lo mejor tendrán que venir un poco antes los que tienen vehículos, los que tienen coches, porque aunque creo que no hay partido de fútbol, como van a venir muchas personas, a lo mejor tendrán que venir antes. Por la zona donde tenemos la iglesia hay aparcamientos donde por muy poco dinero ustedes pueden dejar su coche durante el tiempo del culto.
Yo sé que a algunos les gustaría entrar con el coche hasta la misma plataforma de la iglesia, pero eso no es posible. Entonces, vengan temprano, ubiquen un lugar donde puedan estacionar, donde puedan aparcar su coche, pero si no encuentran un lugar, hay lugares que no son demasiado caros, donde ustedes pueden guardar su coche durante un tiempo. Pero no opte por decir, bueno, no hay aparcamiento, cojo y me voy. Oiga, vaya a aparcamientos y pague un poquito de unos cuantos euros y no se pierda la actividad del próximo domingo, ¿vale? Ese es el primer anuncio que quería compartir. El segundo es que el día 5 de enero, que creo que cae en domingo, sí, ¿verdad? Cae en domingo, es el día de la cabalgata, aquí en Santa Cruz. Y esta zona, sobre todo cerca del estadio donde estamos nosotros, esto es una locura. Vienen gente de toda la isla, porque vienen los Reyes Magos. Y entonces, como dice que vienen los Reyes Magos, pues la gente viene temprano y hay un helicóptero que está dando vueltas toda la mañana, dándonos la paliza a los que vivimos en esta zona. Entonces, el domingo día 5 va a ser imposible, casi diría yo, que entrar en Santa Cruz, porque cortan muchas calles, hay una multitud de gente, un tráfico horrible. Entonces, como cae el domingo esa cabalgata y esa celebración, y además es el primer domingo del año, anunciaba esta mañana en el Puerto de la Cruz, y ahora lo hago a ustedes, que vamos a tener el culto unido, todos juntos, pero por la mañana en nuestra iglesia en el Puerto de la Cruz. Así que si vienen por la tarde y ven la iglesia cerrada, no piensen cosas raras, sino que no estamos por el motivo que les estoy explicando, ¿de acuerdo? Estaremos por la mañana, a partir de las 11 de la mañana con los hermanos del Puerto de la Cruz, y allí estaremos todos juntos y allí pasaremos la mañana, ¿de acuerdo? Estos son los dos anuncios que les quería comentar. Seguimos orando por la mamá de nuestro hermano Juan. Ayer fuimos a visitar la clínica esta que está allí en el Puerto de la Cruz, y bueno, al principio no me reconocía. Cuando nuestra hermana Mónica entró con nosotros y le dijo, ¿usted reconoce, sabe quién es este señor? Me dijo, mirándome así con una cara muy rara, me dijo, este es el de Teno, el que vive en la punta de Teno. Digo, no, de momento no vivo en la punta de Teno, vivo un poquito más acá. Y después me dijo, sí, Manolo, tú eres Manolo. Eso es buena señal, aunque al principio no me reconocía, pensaba que vivía en la punta de Teno, no sé si alguien vive allí, pero al final me recordó, ella ha tenido un ictus, ¿sí? Ha tenido un ictus, está ingresada. Y bueno, confiamos de que ya para la próxima semana, lo diremos a la iglesia, pueda salir otra vez para irse a su casa. Gracias al Señor, Dios la ha cuidado, no podía mover el brazo izquierdo, no podía mover las piernas, pero ayer sí, ayer ya podía levantar el brazo, podía mover las piernas. Y bueno, sigamos orando por nuestra hermana para que el Señor la cuide y pronto pueda estar nuevamente en su casa. ¿De acuerdo, hermanos? Y por favor, seguir orando por Rosy. Rosy tiene que estar permanentemente en todas las oraciones de cada uno de nosotros. Hoy no estuvo en el culto, le pregunté a su hermana cómo se encuentra y bueno, necesita mucho apoyo en oración. Ella lleva muchos años batallando con una enfermedad y estamos orando para que el Señor le dé fuerzas y ánimo y sobre todo mentalmente, ¿verdad? Y espiritualmente siempre tenga esa paz que siempre ha tenido y que pueda mantenerse fiel al Señor hasta que Dios quiera. Amén, hermanos. Vamos a orar un momentito, por favor. Cierra tus ojos ahí donde estás y vamos a prepararnos ya para recibir la palabra en esta tarde. Y como dice la Biblia, el que tiene oídos para oír, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Y queremos que hoy el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, hable a la iglesia. Hable a tu vida y a la de cada uno de nosotros, para que podamos salir de aquí renovados y fortalecidos y con la ayuda del Señor seguir adelante en la carrera. Señor, muchas gracias por esta oportunidad que nos das en esta tarde de estar aquí. Oramos por los hermanos que hemos mencionado, todos aquellos que están con gripes, con resfriados, con catarros, aquellos hermanos que no pueden estar también hoy entre nosotros por motivos de trabajo. Señor, que tu bendición nos alcance y nos rodee a todos para que podamos terminar este año en victoria, con la bendición del Señor. Y podamos, Señor, como hemos cantado, vivir en paz, en armonía, en plena sintonía contigo. Y una vez más, Señor, como tantas veces lo hemos pedido y lo hemos visto, háblanos a través de tu preciosa palabra. Abre nuestros corazones, nuestros oídos,
para que estemos atentos a tu voz y podamos poner en práctica tu preciosa palabra. Te lo pedimos como siempre en el nombre de tu amado Hijo Jesús. Amén y amén. Hemos estado he estado hablando en las últimas semanas, no sé por qué hablo en plural, pero he estado hablando en las últimas semanas acerca de un personaje que me ha cautivado. Descubrí en mi biblioteca un libro del año 82, que no sé si me compré o me lo regalaron, pero no es que he sacado los mensajes y los estudios que he dado de ese libro, pero me ha venido muy bien volver a leer un libro basado en la vida, en la biografía de Nehemías. El libro que, como les dije en varias ocasiones y vuelvo a repetirlo hoy, tendría que haber sido puesto en el último lugar del Antiguo Testamento. No está en orden cronológico los libros en la Biblia, ni en el Antiguo ni en el Nuevo, pero si se hubiera hecho así cronológicamente la historia bíblica, el libro de Nehemías, repito, ocuparía el último lugar, porque después de Nehemías ya no se nos cuenta más historia, ya no sabemos qué pasó con el pueblo de Israel. Tendríamos que recurrir a la historia extrabíblica y leer la historia de Israel en el tiempo del imperio de los griegos, con Alejandro Magno, con los seleucidas, con los macabeos y con todos aquellos personajes que no menciona la Biblia. Hay un vacío de historia, hay un vacío de información de casi 400 años desde que se termina de componer, de escribir el Antiguo Testamento, hasta que vemos al primer profeta, después de casi 4 siglos sin voz profética, predicando nada más y nada menos que en el desierto de Judea, junto al río Jordán. Hablo nada más y nada menos que de Juan el Bautista, como bien saben ustedes. Tuvieron que aprender a depender de la palabra. Ya no había profetas, no había sueños, no había visiones, no había un vidente, como también se le llamó en un tiempo a los profetas, que recibiera el oráculo, que recibiera el mensaje divino y lo transmitiera al pueblo. Ya el pueblo no podía recurrir a ningún profeta porque ya se acabó esa era, se acabó esa etapa. Y entonces tenían que comenzar a depender única y exclusivamente de lo escrito, de lo revelado, de la Escritura. Fue en ese periodo de tiempo largo de 400 años en el que por primera vez se traduce la Biblia, el Antiguo Testamento, a otra lengua, concretamente al griego. En la ciudad de Alejandría se convocaron a 70 sabios, a 70 judíos, y en diferentes salas se les dio un tiempo para que tradujeran todo el Antiguo Testamento, y conocemos esa Biblia con el nombre de la Septuaginta, en honor a aquellos 70 ancianos que tradujeron la Biblia. Y esa es la Biblia que se utilizó en los tiempos de Cristo. Esa era la Biblia que se leía en muchas sinagogas y en muchos lugares, la famosa Septuaginta, y eso fue durante el periodo de los 400 años de silencio. Ahora, basándonos en el libro de Nehemías, un libro que yo vuelvo otra vez a pedirle a todos que lo lean, porque es extraordinario. Nehemías no es un profeta. Nehemías es un hombre que tuvo, permítame la expresión, la suerte, el privilegio de, como decimos, caer de pie y trabajar nada más y nada menos que para el rey del momento, el rey Artajerjes de Babilonia. Un rey que lo contrata y lo tiene como su Benjamín. Benjamín significa el hijo de la mano derecha. Y lo tiene como su hombre de confianza, bien pegado a su trono, y le delega la responsabilidad de catar el vino y de probar los alimentos antes de entrar por la boca del rey, por si acaso a alguien se le ha ocurrido la idea de envenenar al rey. No se le daba a cualquier persona esta responsabilidad, porque podía decir la comida está buena, el vino está bueno y dárselo envenenado, pero Nehemías llegó a ser un hombre de mucha confianza para el rey Artajerjes. Pero hay un momento, capítulo 1 del libro de Nehemías, que bien saben ustedes que Nehemías, estando en una buena posición económica, comiendo bien, vistiendo bien, viviendo en un palacio con un rey, recibe una noticia que le transforma y le cambia la vida para siempre. Y es que, aunque él no había nacido en Jerusalén, él había nacido fuera de la frontera de Israel, en Babilonia, en el destierro, recibe a unas personas que vienen de Jerusalén y él les pregunta cómo está la ciudad, el país de sus
antepasado, de sus padres. Y la información lo conmovió, lo entristeció, porque le dijeron: Jerusalén está destruida, no es ni la sombra de lo que fue un día Jerusalén. Jerusalén es un montón de ruinas, de escombros, no hay templo, no hay murallas, no hay vida, no hay agricultura, no hay ganadería, no hay nada. Hay miseria, pobreza, hambre, todo es peligro tras peligro, no tenemos murallas, por lo tanto nos atacan, nos saquean, nos roban a nuestras hijas, violan a nuestras mujeres. Realmente es un desastre la vida en Jerusalén. Este hombre es conmovido, sacudido internamente por aquella información, y entonces él dice que tiene temor de que el rey le vea que ha cambiado su aspecto, su semblante, no sea que el rey comience a sospechar de que aquí hay algo raro que este hombre no me está contando. Y al final él le abre el corazón al rey Artajerjes y le dice: rey, no te preocupes, no hay nada raro, nadie está haciendo ningún plan para destruirte, lo que pasa es que estoy muy triste. Y le cuenta la información que ha recibido, y el rey le dice: entonces, ¿qué es lo que tú quieres? Y le dice: quiero que me des permiso, que me avales, que me apoyes, que me des cartas, autorización para pasar muchas fronteras que hay desde aquí hasta mi tierra, más de 3.000 kilómetros de distancia, y quiero que me dejen pasar por los ríos, por los valles, por las montañas hasta llegar a Jerusalén, y cuando llegue a Jerusalén oraré a mi Dios y que Él ponga su voluntad en mi corazón. Dice que después de un largo viaje de casi 2 meses, llega a Jerusalén, no le cuenta nada a nadie, se monta en una cabalgadura, dice la Biblia, puede ser una mula, puede ser un burro, puede ser un caballo, da igual, y dice que durante varias noches recorre la ciudad de Jerusalén con un dolor, con una tristeza en su corazón, porque Jerusalén no solamente era la capital de Dios, el lugar donde la Shekinah, la gloria del Señor, se depositó durante siglos en el templo precioso de Jerusalén, sino que las rutas comerciales que iban de oriente a occidente y viceversa tenían que pasar obligatoriamente por Jerusalén. Las murallas de Jerusalén le proporcionaban a los mercaderes una seguridad, y allí pasaban la noche, y ya eso se acabó. Ya Jerusalén prácticamente ha sido arrasada, no existe, y todo es un montón de escombros, hasta el punto que él dice que había momentos que no podía ni siquiera pasar para ver cómo estaba la ciudad. Después de unos días, saben ustedes, que Nehemías reúne al liderazgo, a los ancianos de la ciudad, y les dice: mira, Dios ha puesto en mi corazón que basta de quejas, no vamos a sacar nada quejándonos, no vamos a sacar nada lamentándonos, sino que vamos a ponernos manos a la obra. Vamos a unirnos, vamos a aportar cada uno lo que pueda, y vamos a volver a reconstruir esta ciudad para la gloria de Dios. Y así fue. Él se empeña en un trabajo que nunca anteriormente había hecho. Yo creo que como a Noé, el Señor le tuvo que dar una sabiduría tremenda, porque imagínense cuando el Señor le dijo a Noé que construyera un barco que tenía 300 metros de largo para albergar a muchísima gente y animales. La sabiduría que el Señor le tuvo que dar a Noé, sin lugar a dudas, tuvo que ser impresionante. Pero a Nehemías, sin lugar a dudas, también se la tuvo que dar, porque levantar una muralla de casi 8 kilómetros de perímetro, de circunferencia, y que se mantenga durante siglos y que aguante las embestidas del enemigo, pues no es como pintar la pared de nuestra habitación. Era un trabajo arduo, difícil, y además, en el libro de Nehemías se presentan a 2 tipos de enemigos, los que vamos a llamar esta noche los enemigos externos y los enemigos internos. Las murallas iban a proteger, iban a proporcionar una seguridad, una tranquilidad a los habitantes de Jerusalén, puesto que las murallas fundamentalmente se levantaban para eso, para proteger a la ciudadanía, a los habitantes de enemigos externos que quisieran venir a robar o hacer daño. Pero mientras yo leía las páginas del libro de Nehemías, me preguntaba: ¿y qué podemos hacer espiritualmente hablando para protegernos de enemigos de casa? Porque cuando leemos la Biblia le damos mucha importancia a los demonios, al diablo, a los principados, a las potestades, y sabemos versículos como ese que dice que que el diablo está como león rugiente buscando a quien devorar, y que nuestra lucha no es contra sangre y carne, ¿verdad? Y como que tenemos claro lo que es el mundo espiritual, y oramos y tomamos autoridad y reprendemos y todo eso que ya sabemos. Pero yo creo que muchos cristianos no saben cómo autoprotegerse de los enemigos de dentro, los que están dentro de tu corazón, los que están dentro de tu ciudad, de tu vida, de tu cuerpo. Cómo protegernos de esos enemigos internos que
en unos serán unos y en otros serán otros, pero no dejan de ser enemigos tremendamente peligrosos. Los enemigos externos de la época de Nehemías tenían nombre y apellido. Uno era Tobías, otro era Sanbalat, a otro lo llamaban el árabe, a otro los llamaban los de Asdod, etcétera, etcétera. Pero vemos que en el libro de Nehemías se levantan también problemas desde adentro. Y eso es lo que le preocupaba tremendamente a Nehemías. Ahora, esto no es nada nuevo. Todos tenemos enemigos internos con los cuales tenemos que enfrentarnos cada día. Y permítame llevarles al libro de los Hechos, el capítulo 20, los versículos 29 y 30. Y antes de leer este versículo, permítame decirles que este es un mensaje de despedida. Esto no es una predicación como cualquiera otra que dio Pablo. Él reúne en una ciudad llamada Mileto a los ancianos de la zona, de diferentes congregaciones, y les dice: quiero que nos reunamos en esta ciudad porque tengo algo que decirle. Y él les da un mensaje, un discurso muy largo, muy extenso, y casi al final de este mensaje les dice estas palabras. Presta atención. Yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros, estos son enemigos externos, entrarán en medio de vosotros lobos rapaces. Fíjense qué expresión típica de Pablo: lobos rapaces, que no perdonarán al rebaño. Pero en el versículo 30 dice algo tremendo, que a más de uno le tuvo que sacudir y dejar pálido. Y de vosotros mismos, es decir, de ustedes, diáconos, ancianos, pastores, obispos, de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras de sí a los discípulos. Pablo no oculta la realidad de los enemigos que pueden venir de afuera hacia adentro para atacar a la iglesia, para debilitar a la congregación. Pero tampoco oculta la realidad de que en un momento determinado, hasta del mismo liderazgo que había formado y preparado Pablo, se pueden llegar a levantar personas que él define con el término de lobos rapaces, que lo único que quieren es apartar a los discípulos del camino verdadero y atraerlos hacia sí mismos. Y aquí vemos que hay dos tipos de enemigos: los que vienen de afuera hacia adentro para atacarnos, y los que tenemos dentro, con los cuales tenemos que pelear y luchar cada día. Hacía un recorrido en estos días por diferentes congregaciones del Nuevo Testamento, viendo cómo eran las iglesias en aquel tiempo, por si tuviéramos que elegir, en el caso de que hubiéramos vivido en aquella época pasada, una congregación donde congregarnos. Porque en el caso de algunos de ustedes yo sé por qué vienen a esta iglesia, pero en el caso de otros pues todavía no lo sé. Pero lo que hay, una cosa que es evidente y clara, es que cuando uno busca una iglesia, digo yo, busca una iglesia que se adapte a tus creencias, a tu estilo, a tu forma de ser, en la que te sientas, vamos a decir, cómodo. Por supuesto, partimos de la base de que no hay ninguna iglesia perfecta, solamente aquí la nuestra. Y uno busca una iglesia, pues, oye, que mis hijos estén cómodos, que hagan amistades, que nos sintamos a gusto, etcétera, etcétera, ¿sí o no? Pero si hubiéramos vivido en el primer siglo y tuviéramos que ir por las páginas de la Biblia viendo las direcciones o los lugares donde se congregaban los cristianos en aquella época, ¿qué iglesia hubieras elegido para congregarte tú? Y comencé por la primera, por la primitiva, la que nació en Jerusalén después de aquel tremendo discurso de Pedro en el día de Pentecostés. Una iglesia donde había nada más y nada menos que los mejores pastores, maestros y apóstoles de la época. Nunca una iglesia tuvo tanto nivel de enseñanza y de liderazgo como tuvo, sin lugar a dudas, la iglesia primitiva. Imagínate, el jueves predica el apóstol Pedro, como para faltar al culto, ¿no? El domingo por la mañana tenemos predicación, culto especial con nuestro hermano Juan, el discípulo amado de Cristo. Y por la tarde, a los que quieran y quieran más, doble sesión, predicará nuestro hermano Santiago. Y la semana que viene les anunciamos que tendremos unos cultos especiales de oración con los discípulos del Señor. ¿Te imaginas? Y queremos darle la bienvenida a nuestra hermana María, la madre del Señor Jesucristo, que está esta mañana entre nosotros. Sí, menuda iglesia, ¿no? Menudo espectáculo de iglesia.
Salían por la calle los discípulos sin querer, sin pedirlo, sin buscarlo, y de repente oían gritos y alaridos y la gente llorando y saltando y decían, pero ¿qué pasa? Dice, no, es que al pasar por la calle tu sombra ha tocado a un enfermo que estaba ahí tirado y se ha sanado inmediatamente. Yo nunca he visto eso. Si quieren le puedo pasar mi sombra a alguno de ustedes esta tarde, pero lo más seguro es que ese enfermo se muera, a lo mejor, ¿no? Una iglesia donde había resurrecciones, una iglesia donde una vez entró un matrimonio, miembros de la iglesia, así como Luis y Pepita, o José Gregorio y Nuria, o como cualquier matrimonio de los que pueda haber hoy en la iglesia, y primero llegó él y dijo allí una cosa que no estaba en toda cierta, toda verdadera, y de repente el apóstol Pedro se le queda mirando a la cara y le dice, mira, aquí en esta iglesia la mentira y el aparentar, con nosotros eso no va. Así que como quieres dar una imagen irreal y quieres aparentar lo que no eres, lo lamento mucho, pero este es el último culto al que asistes en tu vida. Hace ¡pum! Cayó muerto. 3 horas más tarde llega la esposa y le dice, Pedro, una preguntita. Tu marido acaba de estar por aquí hace un ratito y dijo que habéis vendido un terreno, una propiedad, y que le han dado tanto dinero y que lo queréis, dice, dar todo a la iglesia. Esta fue la cantidad, según la que nos contó tu marido hace un rato, que ustedes la que quieren dar a la iglesia. Este es todo el total. Dice, sí, lo vamos a dar todo. Dice, ¿sabes una cosa? Estás mintiendo. No tienes ninguna necesidad de venir aquí a dar nada. Pero si quieres venir a la iglesia, no aparentes lo que no eres. Te comunico que hace unas 3 horas los jóvenes de la iglesia tuvieron trabajo ese día. Como dice la Biblia que los jóvenes son fuertes, eso dice la Biblia. Como los jóvenes son fuertes, acaban de llevar a tu marido al cementerio, y por hacer lo mismo que él, te comunico que descansas en paz. Y se la llevaron. 2 muertos en un culto. Nosotros oramos para que la gente se convierta, y en ese culto cayeron 2 hermanos muertos en la iglesia. ¿Qué te parece? Culto muy interesante, ¿no? ¿Te imaginas que pasara eso hoy? Los jóvenes se atreverían a ir de aquí hasta el cementerio con el muerto encima, y después cuando lleguen, oye, llévate a este también, que tenemos otro friambre entre nosotros. Era tremendo, ¿no? Esa era la iglesia primitiva, una iglesia espectacular. Jamás en la historia se volvió a levantar una iglesia como esa. Y uno dice, tenía que ser una iglesia que todo iba bien, todo funcionaba. No. Cuando llegas al capítulo 6, una iglesia de miles de miembros, una iglesia con una vida espectacular, te encuentras que comienzan a haber problemas, porque comienzan a manifestarse los enemigos internos en la iglesia, y el primer enemigo que se identifica se llama murmuración. Dice que a la hora de la comida, parece ser que comían todos juntos, observaban, no sé si era verdad o era algo que ellos creían que se hacía así, a las viudas que eran de etnia, de origen judío, les daban más porción que aquellas hermanas que eran viudas, pero que eran griegas y no eran judías. Y el primer problema de una iglesia tan avivada, tan grande, tan maravillosa, fue la murmuración. No es que viniera alguien de afuera para hacerle daño a la iglesia, para dividirla, para engañarla, no. Ellos mismos se murmuraban y se criticaban los unos a los otros. Pero eso entre nosotros ya no pasa, porque eso fue en el siglo I. Y estamos en el siglo XXI, y los cristianos no nos decimos cosas feas los unos a los otros. Ni nos criticamos, ni hay nunca murmuración en la iglesia contra nadie. ¿Amén, hermanos? Ay. Bueno, vámonos a Corinto. A mí no me gusta una iglesia donde haya chismes y malos entendidos. No me gusta. Vámonos a Corinto. No me gusta esta iglesia. Y llegas a la iglesia y te encuentras a unos hermanos y dices, oye, hoy el culto va a ser una pasada. Tenemos un predicador invitado. Viene un tal Apolos, que la Biblia lo describe como hombre ferviente de espíritu y poderoso en las Escrituras. Casi es mejor maestro y predicador que el pastor que tuvimos, que Pablo. Pero al día siguiente van al culto y encuentran que aquellos que le animaron a asistir al culto ya no estaban. Y dicen, oye, aquellos hermanos que la semana pasada nos hablaron también de la iglesia, ¿dónde están? Dicen, no, es que hoy no predica Apolo, hoy predica Pablo. Y como ellos son de Apolos, cuando viene Pablo, vienen los de Pablo. Y cuando predica otro, vienen los de otro. Y hay una familia en la iglesia que se llama la familia de Cloé, que le manda una información al apóstol Pablo y le dice, oye, mira, la iglesia que tú fundaste no tiene nada que ver con la iglesia actual. Y Pablo le escribe una carta, que gracias al Señor la tenemos aquí en la Biblia, que es la primera carta de Pablo a los Corintios,
Y les dice, hermanos, he sido informado por la familia de Cloé y lo creo, dice, y lo creo, que entre vosotros hay divisiones, y hay celos, y hay envidias, y uno dice que es de Apolos, y otro dice que es de Cefas, y otro dice que es de Pablo, y sois niños, y sois carnales, y todavía no habéis crecido y madurado lo suficiente como para comer alimento sólido, vianda, tenéis todavía necesidad de leche, porque sois inmaduros, y los pone, hermano, y le da un repaso a la iglesia espectacular. ¿A quién le gustaría congregarse en una iglesia así? A mí no, a mí no. Entonces vamos a cambiarnos de iglesia. Nos vamos entonces a la iglesia de Éfeso. 250,000 personas en la membresía de la iglesia más grande de toda la historia de la cristiandad hasta el siglo III. Pastor y fundador de la iglesia, el apóstol Pablo. Ahora ya Pablo no está de pastor, ahora tenemos a Timoteo, su hijo en la fe. Pero además tenemos como miembros de la iglesia también unos maestros tremendos, a Priscila y Aquila. Y también tenemos a Juan, que vive, o que la madre de Jesús vive con él en la ciudad de Éfeso y se congregan con nosotros. Y de vez en cuando tenemos a Tiquico, y de vez en cuando tenemos a la mejor camada de predicadores de la historia aquí con nosotros en la iglesia de Éfeso. Hemos crecido tanto, tenemos tanta fuerza espiritual y económica que hasta el templo de Candelaria, hasta el templo de la diosa Diana, está pensando el obispo cerrarlo porque ya no va nadie. ¿A quién no le gustaría congregarse en una iglesia así? Escríbele al ángel de la iglesia en Éfeso y dile, habéis trabajado, habéis sufrido, habéis tenido paciencia, habéis probado a los que se dicen ser apóstoles y los habéis hallado mentirosos. Menudo currículum tenía la iglesia. Pero curiosamente todo lo bueno siempre está en tiempo pasado. Habéis trabajado, habéis sufrido, habéis probado, pero ahora en el tiempo actual tengo contra vosotros que habéis dejado vuestro primer amor. Arrepiéntanse y vuelvan al origen, no sea que quite la luz y el candelero de vuestra congregación. Esta iglesia no me va. Aquí hay rollos raros. Vámonos a la que está al lado. Está cerquita, está a 50 kilómetros. Bueno, no pasa nada. Vámonos a la iglesia de la Odisea. Cuando llegamos allí, nos recibe el ujier en la puerta y nos dice, bienvenidos. ¿Son nuevos? Sí, somos nuevos. Venimos de San Isidro. Qué bueno. Quiero darles una buena noticia antes de que empiece el culto. Están ustedes en la mejor iglesia de Asia Menor. En esta iglesia no hay murmuración, en esta iglesia no hay crítica, no hay mala doctrina. En esta iglesia no nos hace falta de nada porque lo tenemos todo, somos los mejores. Escríbele al ángel de la iglesia en la Odisea y dile que son unos pobres, desnudos, miserables y desventurados. Y diles de paso que estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Entonces, ¿dónde vamos? ¿A Corinto? ¿A Éfeso? ¿A Esmirna? ¿A Tesalónica? ¿A la iglesia primitiva? No hay ni una sola iglesia en todo el Nuevo Testamento que fuera perfecta, porque lo que no había en una, lo había en otra. Y por eso tenemos que partir de la base de que, a pesar de que han pasado ya muchos siglos desde aquellas iglesias hasta hoy en día, seguimos lidiando, seguimos peleando contra enemigos externos, contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas, en las huestes celestiales, sino que además tenemos enemigos internos que intentarán por todos los medios frenar el avance, el crecimiento, la espiritualidad, la santidad, el orden, la obediencia, etcétera, etcétera. Y es exactamente lo mismo hoy en lo espiritual que lo que le pasó a Nehemías en su época, en lo natural. Nehemías capítulo 4, déjeme que le lea algunos versículos. Nehemías capítulo 4. Cuando Sanbalat oyó que nosotros edificábamos el muro, se enojó, se enfureció en gran manera e hizo escarnio. Una palabra rara, ¿no? Escarnio. La busqué en el diccionario. Dice, escarnio es una burla cruel cuya finalidad es humillar o desprestigiar a alguien. Críticas, calumnias, mentiras, un menosprecio total y absoluto. Habló delante de sus hermanos del ejército de Samaria y dijo, ¿qué hacen estos débiles judíos? ¿Se les permitirá volver a ofrecer sus sacrificios? Acabarán en un día, resucitarán de los montones del polvo las piedras que fueron quemadas. Claro, a ellos les venía bien que Jerusalén no levantara cabeza, porque así en vez de ir las caravanas de comerciantes por Jerusalén, iban por Samaria.
Pero si Jerusalén se levantaba y volvía a ser una ciudad segura, con buenos muros, con buenos servicios, la gente no iba a ir por Samaria, sino se iban a ir otra vez a Jerusalén. Por lo tanto, no podemos permitir que estos débiles judíos se les meta ahora en la cabeza el sueño de que van a volver a reconstruir y levantar de las ruinas, cual ave fénix, la ciudad de Jerusalén. Vamos a desanimarlos, a criticarlos, a calumniarlos y si hace falta hasta matarlo. Pero no podemos permitir perder nuestro estatus económico, no podemos permitir que Jerusalén nos haga la competencia, hay que machacarlos. Esa era la actitud con la que se encontraba Nehemías, todos los enemigos. Pero dice Nehemías, por ejemplo, en el versículo 4, oye, Dios nuestro, que somos objeto de menosprecio, y vuelve la afrenta, el baldón de ellos sobre su cabeza, y entrégalos por despojo en la tierra del cautiverio. Le preguntaron una vez a un anciano, ¿usted está de acuerdo con la oración que hace Nehemías? Que casi es una oración llena de venganza. Y el anciano les dijo, hay que ser muy espiritual para orar así. Quédate con eso. Es muy profunda esta respuesta, ¿eh? Es muy profunda esta respuesta. Hay que ser muy espiritual para pedirle a Dios que haga eso contra los enemigos de Israel. Pero Nehemías tenía olfato, tenía discernimiento espiritual y sabía perfectamente que detrás de el deseo de parar la obra, lo que se pretendía era atacar al Dios de Israel. Y cuando hoy en día se empeñan los políticos inútiles que tenemos en este país en quitar crucifijos y en quitar muchas cosas que tienen una connotación cristiana, no es simplemente porque es una cruz, o no es simplemente porque es una fiesta cristiana, no. Lo que se pretende es quitar a Dios de en medio porque molesta. Esa es la cruda realidad. Empiezan, como decían hace muchos años en el corazón de Europa, quemando los libros, y al final terminan quemando a los que escribieron los libros. Empiezan quitando los crucifijos de los colegios y las oraciones, y al final terminan prohibiendo que se alabe al Dios que murió en esa cruz por toda la humanidad. Siempre es igual. Nehemías sabía perfectamente que lo que esta gente quería era borrar el nombre de Israel, borrar el nombre de Jerusalén, arrasar con las dos tribus que habían vuelto del cautiverio. Y permítame decirles, les recuerdo, porque ya lo enseñé la semana pasada o la anterior, que las dos únicas tribus que volvieron del cautiverio fue Benjamín y Judá. Las demás tribus, la del norte, la del reino de Israel, nunca más volvieron hasta el día de hoy, que se sepa. Era fundamental que la tribu de Judá permaneciera intacta, sin contaminarse, sin desviarse. ¿Por qué? Porque ustedes saben, sé que lo saben, se lo recuerdo simplemente, que la tribu de Judá era la tribu que el Señor escogió para que a través de ella naciera el Mesías. No se apartará el cetro de Judá hasta que venga Shilo. ¿Habéis leído esa profecía que da Jacob? Dice, vengan hijos míos que estoy a punto de morirme. Fíjate qué muerte tenía estos patriarcas, ¿no? Aquel dice, me voy a morir, prepárame un par de cabritos. Se está muriendo y se va a mandar 2 cabritos. Y este dice, hijo mío, vengan, que me voy a morir. Antes que me muera, vengan para que les diga lo que le va a pasar en los tiempos finales. Y le da profecías y compara a algunos de sus hijos con animales. Y a Judá le dice, ven, aunque tú no eres el primogénito, sino tu hermano Rubén, por lo que hizo perdió la primogenitura, y de ti no se apartará el cetro, la autoridad, hasta que venga Shilo. Y Shilo es uno de los nombres que recibe Mashiach, el Señor Jesucristo, en el Antiguo Testamento. Y es tremendamente triste ver que la tribu de Judá, que está ahora ya otra vez en Jerusalén, son los únicos, lean Nehemías, es un libro espectacular, son los únicos que se le acercan a Nehemías y le dicen, Nehemías, ya no damos más, estamos reventados. Esto es un montón de escombros, cuanto más escombros sacamos, más aparecen. Esto es una obra faraónica, esto no vamos a terminarlo nunca. Y es tremendo que la tribu que más claro tenía que tener la reconstrucción de Jerusalén, porque era una ciudad que iba a jugar un papel fundamental en el ministerio del Señor Jesucristo. ¿Dónde iba a morir Cristo? ¿Dónde tenía que morir? En Jerusalén. ¿Dónde celebraría el nuevo pacto? ¿Dónde establecería el nuevo pacto? En Jerusalén. ¿Dónde iba a ser enterrado? En Jerusalén. ¿Desde dónde iba a resucitar? Desde Jerusalén. ¿Desde dónde ascendería? Desde Jerusalén. ¿Dónde sería derramado el Espíritu Santo en el día de Pentecostés? En Jerusalén. ¿A dónde volverá el Señor en su segunda venida? Poniendo los pies en el monte de los olivos en Jerusalén. Y al final hasta la nueva Jerusalén recibe el nombre de Jerusalén celestial. Por lo tanto hay que restaurar la ciudad porque el Mesías la necesita dentro de 400 años. No me vengan con el rollo de que están cansados.
No me vengan con el cuento y con la excusa de que hay muchos escombros. Ya sé que hay muchos escombros. Yo también estoy trabajando aquí. Y mi mujer, y mis hijos, y mis nietos, todos estamos involucrados en la obra. Ustedes tienen que animar a los hermanos. Ustedes son los hermanos mayores y me están desanimando a la gente. Otro enemigo interno con el cual se tuvo que enfrentar Nehemías. El desánimo, el decir, estamos demasiado cansados. Y para colmo de los colmos, permítame, dice en el capítulo 4, voy a correr porque es mucho y yo sé que ustedes tienen que ir dentro un ratito. Después miré y me levanté y dije a los nobles y a los oficiales, verso 14, no temáis delante de ellos, acuérdense del Señor grande, temible, pelead por vuestros hermanos, por vuestros hijos, por vuestras hijas y por vuestras mujeres y por vuestras casas. Tremendo. Desde aquel día, versículo 16, Dayana, desde aquel día la mitad de mis siervos trabajaba en la obra y la otra mitad tenía lanzas, escudos, arcos y corazas. Imagínate pasar por una obra, un edificio en construcción, y encontrarte a los obreros, en vez de con el martillo aquí, con el serrucho, los destornilladores, el metro, te lo encuentras con una espada, con un casco, con una lanza, con un arco, y dices, ¿pero esto qué es? ¿Un carnaval o una obra? ¿Esto qué es? Es un ejército. Así estaban los obreros en Jerusalén, con lanzas, con escudos, con arcos, con corazas, y detrás de ellos estaban los jefes de toda la casa de Judá, los que edificaban, verso 17, los que edificaban en el muro, los que acarreaban y los que cargaban con una mano, léalo conmigo, con una mano, no les oigo, con una mano. Vamos a ir juntos, en armonía, allí donde vivía el Señor, bendición y vida eterna. En una mano trabajaban en la obra y en la otra mano tenían la espada. En una mano la paleta de albañil y en la otra mano la espada. Y dice Nehemías, verso 20, en el lugar donde oyeres el sonido de la trompeta, en hebreo es el shofar, reunidos allí nosotros y nuestro Dios peleará por nosotros. Déjenme que les enseñe algo. ¿Dónde me metieron la espada? ¿Quién me cogió la espada? Aquí está. Así se trabajaba en los tiempos de Nehemías. A Dios rogando y con el mazo dando. Échame el cemento ahí. Así trabajaban en los tiempos de Nehemías. Con una mano, yo lo he leído, pónmelo otra vez ahí. Creo que es el 16. Con una mano, el 16, thank you. Desde aquel día la mitad de mis siervos trabajaba en la obra, los que edificaban en el muro, los que acarreaban, los que cargaban. Con una mano trabajaban en la obra, vamos a decir que eran así o así, me da igual. Y en la otra mano tenían la espada. ¿Vienes a trabajar? ¿Vienes a echar una mano? Entra. ¿Vienes a enredar? Sal corriendo antes de que te corte la cabeza. Así era como trabajaban en los tiempos de la Biblia. Con la espada en la mano. Hemos leído esta tarde el apóstol Pablo, cuando observó al soldado romano que lo estaba cuidando en la prisión, se dio cuenta de que tenía un arma que durante siglos, este arma, la espada, durante siglos le permitió a los ejércitos de Grecia, de Roma, de Babilonia, a los medos, a los persas, a los fenicios, a los griegos, a todos los imperios de la época, les permitió obtener victorias tremendas. No había bombas, no había metralletas, no había bazocas, no había misiles, pero el poder de la espada era lo que permitía que los ejércitos avanzaran, conquistaran y pudieran colonizar y echar raíces en los terrenos que conquistaban. Pero no solamente tenían que estar pendientes de la defensa y del ataque por parte de los enemigos internos y externos, sino que también había que trabajar. Y si seguimos leyendo un poquito más adelante, estamos en Nehemías capítulo 4, dice algo muy interesante. Dice, y ni yo, ni mis jóvenes, ni la gente de guardia que me seguía, nos quitábamos nuestro vestido, cada uno se desnudaba solamente para bañarse. Es decir, hasta ahora hemos trabajado hasta decir basta, pero ahora les tengo que pedir un esfuerzo más.
Hermanos, por la mañana trabajamos desde la salida del sol, 5, 6 de la mañana, hasta la caída del sol, pero les tengo que pedir un favor. Por la noche tenemos que hacer guardia. Ahora hacer guardia de noche. ¿Y cuándo duermo? ¿Y cuándo estoy con mi mujer y mis hijos y mi familia? ¿Y cuándo descanso? Cuando estés en la presencia del Señor. Así que trabajas por el día 12 horas, 15 horas, y por la tarde te toca la tercera imaginaria. Los que estuvieron en el ejército saben qué es la tercera imaginaria. ¿Qué era la tercera imaginaria? La peor hora que te podía tocar, de 3 de la mañana a 6 de la mañana. Todos tus compañeros durmiendo. Tú tenías que ir a llevarle agua al que te pedía, tapar al que se destapaba. Toda la noche, desde las 3 de la mañana hasta las 6 de la mañana. Si nos acostábamos a las 10, 11 de la noche, apenas dormía unas pocas horas, apenas dormía. Y cuando ya más o menos estabas dormido, pum, te despertaban y decían, levántate, hasta las 6 de la mañana. Toda la noche en pie, no te podías sentar, no te podías acostar. Toda la noche para arriba y para abajo, cuidando a tus compañeros dentro del cuartel, aparte de los que estaban haciendo guardia con fusiles y con ametralladoras. Cuando ya a las 6 de la mañana tocaba tu turno, te ibas a dormir, pero a las 7 de la mañana tocaba Diana y tenías que levantarte a hacer instrucción todo el día. Y tú dices, Dios mío, ¿pero esto qué es? Y así 14 meses de tu vida para pagarte 1.200 pesetas al mes. ¿Qué te parece, amigo? Ellos trabajaban por la mañana en la obra y por la noche eran centinelas. ¿Por qué? Porque la vida del pueblo, de los niños, de las mujeres, de la familia, el país dependía de la perseverancia, de la constancia, de la seriedad de esta gente. Y dice la Biblia que en 52 días el muro de Jerusalén se pudo terminar para la gloria de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Y cuando los enemigos vieron aquello, dice que fueron humillados, temieron en gran manera y dijeron, esta obra ha sido una obra respaldada por el Señor. ¿No te das cuenta que la forma como vivimos, la forma como tratamos las cosas del Señor, el interés o la apatía con la que hacemos las cosas para el Señor, puede abrirte puertas o puede cerrarte puertas para alcanzar a otras personas para Cristo? ¿No te das cuenta de que también es una forma de evangelizar, mostrándole al mundo que desinteresadamente, por amor a Dios y a su iglesia, eres capaz de esforzarte, de dormir poco, de comer poco, con tal de que la obra del Señor se mantenga y las puertas de la iglesia estén abiertas y se pueda seguir predicando el evangelio? No solamente se predica el evangelio en una esquina repartiendo folletos o Nuevos Testamentos o desde un púlpito cantando, predicando, sino que con nuestra vida podemos demostrarle al mundo que amamos a Dios y amamos su obra también. Y por el Señor y por su obra estamos dispuestos a cualquier sacrificio porque le amamos tanto y lo queremos demostrar no con palabras sino con hechos y con acciones. ¿Cuántos dicen amén? Como la iglesia es el lugar más sagrado del mundo hoy por hoy, ¿estáis de acuerdo conmigo? El lugar más sagrado del mundo no es la Meca. No es la Meca el lugar más sagrado del mundo. El lugar más sagrado del mundo no es el Vaticano en Roma. El lugar más sagrado del mundo no es el Kotel Hammurabi en Jerusalén, el Muro de los Lamentos. No, señor. El lugar más sagrado del mundo hoy por hoy es donde se reúne la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Ese es el lugar más sagrado y de más santidad del mundo. Donde hay 2 o 3 en mi nombre, allí yo estaré en medio de ellos. Y es algo tan importante saber lo que representa, lo que implica ser miembro de una congregación, que el apóstol Pablo a un pastor, escuchen bien, a un pastor le escribe las siguientes palabras. Escúchalas. Primera de Timoteo 3, 14 y 15. Te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo, que es lo más probable, ¿verdad?, sepas cómo debes conducirte, comportarte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, que es la columna y baluarte de la verdad. Un pastor le escribe a otro pastor una serie de instrucciones para que sepa cómo debe comportarse en la iglesia. Y me llama muchísimo la atención que Pablo no dirige esta carta, estas instrucciones, estos consejos, estas ordenanzas a la totalidad de la membresía, sino a la cabeza visible, al pastor de la congregación, que era Timoteo, como bien sabéis, para que sepa cómo se debe de comportar un hombre, para que sepa cómo se debe de comportar un diácono, una viuda, una soltera, un nuevo y un anciano en la casa de Dios,
que es la columna y baluarte de la verdad. Nosotros hoy en día no tenemos la costumbre que se tuvo durante siglos de levantar columnas para personas. Lo máximo que te pueden dar es una placa de reconocimiento por el trabajo realizado o por el logro alcanzado. Pero durante muchos siglos, cuando se quería recordar a una persona, y sobre todo, y lo podéis ver en la Biblia, sobre todo a personas que no tuvieron hijos, es decir, que no tuvieron descendencia, lo que se hacía es que en lugares importantes de tránsito, de comercio, etcétera, se levantaba una columna. Y al pie de la columna se ponía el nombre de la persona para que cada vez que se pasara por aquel lugar y se viera aquella enorme columna, de ahí vienen los famosos obeliscos de los egipcios, supieran que esa columna se levantó en honor a Absalón, a Salomón o a quien fuera. Fijaros qué importante es el tema de las columnas en la Biblia, que cuando por fin se acabó toda la obra, toda la construcción del templo de Jerusalén, en la puerta del templo de Jerusalén colocaron 2 columnas, y a una la llamaron Joaquín y a otra la llamaron Boaz. Columnas que aparentemente no hacían ninguna función, no tenían ninguna finalidad, no había nada encima de ellas, pero eran 2 columnas que estaban allí para algo muy importante, y por eso tenían que ponerle hasta nombre para que recordaran en honor a quién se levantaron. Fijaros qué importante era el tema de las columnas en la Biblia, que cuando ustedes leen el mensaje del Señor a las 7 iglesias del Apocalipsis, fijaros que a cada iglesia el Señor se le presenta de una forma diferente. Tomen nota de eso. Como el Señor se presenta en su totalidad en Apocalipsis capítulo 1, luego Él, digamos, permítame la expresión, es desmembrado o presentado de 7 formas diferentes según a la iglesia. A una se le presenta como aquel que tiene ojos como llama de fuego. A otra iglesia se le presenta como el que tiene los pies bruñidos como el bronce. A otra iglesia se le presenta como el que tiene el sonido, su voz es como estruendo de muchas aguas. Sí, él busca una presentación diferente según a la iglesia a la que se va a dirigir. Luego viene el mensaje. Y al final viene lo típico. El que tiene oídos para oír, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Pero previamente a esa declaración o a ese consejo o a ese mandato, viene la recompensa. La recompensa que obtendrán los miembros de esa congregación si logran vivir una vida cristiana victoriosa y poderosa, si no caen ante la tentación, si son capaces de permanecer hasta el último momento fieles al Señor. Y he hecho una pequeña lista. ¿Se la leo? La voy a leer igual. Éfeso, al que venciere, le daré de comer del árbol de la vida. Nadie jamás ha probado el sabor de ese árbol. Ni Adán ni Eva pudieron comer de él porque no quisieron, comieron del otro. Pero a la iglesia de Éfeso le dice: estáis fríos, habéis dejado vuestro primer amor, pero si alguien se levanta y se espabila, a los que venzan le daré para que coman del árbol de la vida. A Esmirna, no sufriréis daño de la segunda muerte. Estudien para que sepan lo que es eso. A Pérgamo, te voy a dar para que pruebes a lo que sabe el maná. El maná escondido. La palabra maná en hebreo significa ¿qué es esto? Maná, ¿qué es esto? Mazén, ¿qué es esto? Maná. Y la Biblia lo describe el color, el peso y el sabor. Y el maná, cuando entre en tu interior, va a saber a lo que tú quieras que sepa. Y se asustaron porque comían maná y no hacían sus necesidades. Y dijeron: este maná nos va a reventar, nos va a matar. Y se quejaron contra Dios. Pero dice: pero es que ustedes están comiendo la comida del cielo. Estáis comiendo la comida de los ángeles. Y ya no se cae el maná en ninguna parte, pero al que venza, yo tengo un maná escondido y se lo voy a dar a ustedes. Y también les dice: y una piedrecita con un nombre que solamente conocemos tú y yo. A la iglesia de Tiatira le promete la recompensa de autoridad sobre las naciones, regir las naciones con vara de hierro, y dice: y te daré la estrella de la mañana. ¿Cuál es esa estrella? ¿Dónde está? ¿Se puede ver? A ustedes se la voy a dar. A Sardis: si vencen, no borraré tu nombre del libro de la vida. Luego se puede borrar, ahí queda. Confesaré tu nombre delante de mi Padre
y delante de los ángeles del cielo. A la iglesia de la Odisea le dice: te dejaré que te sientes conmigo en mi trono, como yo me siento en el trono con mi Padre. Esto es impresionante, porque tenemos el concepto de que Dios está aquí sentado y al lado está sentado Cristo. Pero eso no es lo que dice la Biblia. La Biblia dice que hay momentos en los que el Padre y el Hijo se sientan en el mismo trono. Y así como yo me siento con mi Padre en su trono, a los que venzan yo les dejaré que se sienten conmigo en mi trono, como yo cuando quiero me siento en la rodilla de mi Padre y tengo íntima comunión con Él. Tremendo, ¿no? Ya sé que está cargado de antropomorfismo el tema, pero muy interesante. Pero escucha el mensaje a Filadelfia: te haré columna en el templo de mi Dios, escribiré tu nombre, el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios en esa columna. Fijaron lo importante que eran las columnas en aquellos tiempos. Y Pablo dice que la iglesia es la columna y el baluarte de la verdad. ¿Qué es un baluarte? Mira, si quieren ver lo que es un baluarte, con ese programa del Google Earth, ¿sabéis? Vais volando así por el mundo y llegáis y os posicionáis encima del Pentágono en Estados Unidos. Eso era un baluarte. Esa estructura pentagonal la inventaron los romanos. Era un fortín donde se metían, donde se refugiaban los soldados, y cuando había momentos de peligro, momentos en los que había que atacar al enemigo, salían de los baluartes, salían de los pentágonos, iban a atacar a las personas y volvían otra vez a implantar la autoridad. Y la Biblia dice que la iglesia es la columna, lo que sustenta la sociedad. Lo que sustenta las naciones, lo que sustenta nuestras vidas, es la vida comunitaria, la vida de la iglesia, la vida del cuerpo de Cristo, donde nos ayudamos, nos conocemos los unos a los otros, donde no nos enfrentamos como enemigos internos, sino que descubrimos que uno es oreja, otros pies, otros manos, otros corazón, otros pulmón, otro es boca, y todos nos compenetramos, nos complementamos, porque yo te necesito a ti y tú me necesitas a mí. Amén, hermanos. Pero al mismo tiempo es un baluarte, es un lugar de refugio. ¿Para quién? Para el hecho polvo, para el perdido, para el descarriado, para el amargado, para el que se quiere quitar la vida. La iglesia es un refugio donde podemos venir a ser salvos, a ser restaurados, como Nehemías fue en el nombre del Señor a restaurar las murallas de Jerusalén y sus puertas. Hoy en día el Señor Jesucristo está entre nosotros para restaurar tu vida, tu matrimonio, tu mente, tus pensamientos, tus recuerdos, tu nostalgia, todo tu pasado. El Señor lo quiere restaurar, quiere hacerte una nueva creación, de tal manera que las cosas viejas pasaron. Eso es lo que el Señor quiere hacer hoy en día en nuestra vida. Nehemías dijo: estáis toda la vida quejándose, toda la vida lamentándose. Le piden que cantes. Dice: ¿cómo vamos a cantar al Señor en tierra de extraño? Hasta las arpas, los instrumentos musicales las colgaban en lo alto de los sauces. Dice: y allí llorábamos, y allí nos lamentábamos, acordándonos de Jerusalén. ¿Cómo cantaremos cánticos de nuestro Dios en tierra de extraño? Junto a los ríos de Babilonia, allí nos sentábamos. Y los que nos habían llevado cautivo y los que nos habían humillado nos decían: cántenos, cántenos alguna canción de las que cantan ustedes. Y decían: cantar si nos olvidamos de Jerusalén, que pierda mi diestra su destreza, que ya no pueda otra vez empuñar la espada en la mano, y que mi lengua se pegue a mi paladar, que me quede mudo, que me quede como una persona inservible, si me olvido de Jerusalén y no hago de ella mi delicia y mi deleite. Y Nehemías dijo: con esto no hacemos nada. Con nostalgias, con lágrimas, con penas, con murmuraciones, con lamento, no hacemos nada. Llevan 15 años así. Y el enemigo se ríe en nuestra cara. Sanbalá se ríe de nosotros, el Tobías, el árabe, el otro y el otro. Vamos a ponernos en pie de guerra, vamos a levantarnos y vamos a trabajar juntos. Y vamos a avergonzar al diablo y vamos a demostrar al mundo que Dios vive y que está con nosotros. Y en 52 días terminaron la obra. ¿Cuántos días faltan para que termine el año? Como 2 semanas, ¿no? Más o menos. ¿Sí o no? Poco más, poco menos. ¿Cómo ha sido tu año? ¿Cómo ha sido tu matrimonio este año? ¿Cómo ha ido la iglesia? ¿Cómo ha ido tu vida privada? ¿Ha sido el mejor año de tu vida? ¿Has crecido? ¿Has madurado? ¿Te has consolidado? ¿Tienes clara las doctrinas, la enseñanza? ¿O todavía no sabes por dónde andas? 52 días fueron más que suficientes para reconstruir lo que años no habían conseguido. Pero si en esta noche todos y cada uno de los que estamos aquí le pedimos al Señor que restaure nuestra vida, lo que no han hecho durante años y años, medicinas, pastillas, psicólogos, médicos, psiquiatras, etcétera, etcétera, el Señor lo puede hacer en poco tiempo, porque el Señor no necesita tiempo. El Señor lo que necesita es tu voluntad rendida a sus pies. ¿Cuántos dicen amén? Cierra tus ojos. ¿Dónde está la espada? ¿Dónde está tu espada?
La perdiste. Dice que hubo un tiempo en Israel que tenían que utilizar espadas de madera, porque las espadas buenas las tenía el enemigo. Y hoy en día parece que todo lo bueno lo tiene el mundo, y a la iglesia le han quedado las obras. Pero yo les recuerdo a todos y cada uno de los santos que están aquí esta tarde, que con nosotros está el Señor nuestro Dios. Con ellos está el brazo de carne. Estos confían en caballos. Estos confían en sus medios de comunicación, en su poder económico, en su patrimonio. Nosotros solamente confiamos en el poder de nuestro Dios. Y aunque te puedas sentir como una hormiga, que puede ser aplastada en el desierto en cualquier momento por la bota de la tiranía, por la bota de la mentira, por el calzado de este mundo que aplasta y no da segundas oportunidades, la Biblia dice que el débil puede llegar a decir: fuerte soy en el Señor. Esta fue una lección que le costó lágrimas aprenderla al apóstol Pablo, hasta el punto que llegó a decir: Señor, si verdaderamente lo que me estás diciendo es verdad, que tu poder se perfecciona, se manifiesta, se deja ver en mi debilidad, entonces a partir de hoy cambiaré mi forma de hablar, de orar, de pensar y de vivir. Porque comenzaré a gozarme más bien en mis debilidades, porque cuanto más débil me siento, más fuerte es tu presencia en mi vida. La fuerza física mengua, los años pesan, las enfermedades, las persecuciones, las calumnias, las traiciones, la deslealtad prolifera por todas partes. Pero cuanto más débil te sientas, más fuerte es el Señor contigo. Una vez dijo un hombre llamado Jonatán, aquel por el que lloró David amargamente, diciendo: Jonatán, Jonatán, amigo mío, que te amaba tanto, era tan hermosa nuestra amistad que tu amor me fue más dulce que el de las mujeres. Jonatán le dijo una vez a su criado: subamos a aquel monte, está lleno de enemigos, miles de enemigos de filisteos, pero si el Señor está con nosotros, da igual si subo solo o subo rodeado de miles de soldados. Total, la guerra no es nuestra, la guerra es del Señor. Una vez un hombre con un hueso seco de un animal muerto en el camino, con una simple quijada de burro, pero con la unción y el respaldo del Señor, logró derrotar a 1000 filisteos, a 1000 enemigos. Y es que lo que marca la diferencia no es lo que tenemos, sino lo que somos. Y somos, te lo recuerdo, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, comprado por la sangre de Jesucristo. Por lo tanto, no llores, no te amedrentes, no te asustes, no tengas miedo. Shalom alejen, tened paz entre vosotros, porque yo voy a estar con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Y Señor, en esta noche te damos gracias por la vida de Nehemías, al cual algún día veremos con nuestros propios ojos y hablaremos con él y le preguntaremos muchas cosas. Y te doy gracias por la perseverancia de ese hombre que, a pesar de las circunstancias, a pesar de las críticas, a pesar de todo, siempre oraba y decía: Señor, fortalece mis manos, recuerda lo que estoy haciendo para ti. Y al final la obra que le encomendaste la pudo terminar. Señor, que nosotros podamos ser como Nehemías, personas valientes, atrevidas, osadas, que por el reino de Dios hagamos cualquier cosa y que la obra en nosotros la perfecciones cada día hasta el día de Jesucristo. Gracias, Señor, de todo corazón te damos en esta noche por tu presencia en nuestras vidas. Gracias, Señor, te doy, porque yo sé que tú estás con nosotros. Gracias, Señor, te doy, porque yo sé que tú estás con nosotros. Gracias, Señor, te doy, porque yo sé que tú estás con nosotros. Gracias, Señor, te doy, porque yo sé que tú estás con nosotros. Gracias, Señor, te doy, porque yo sé que tú estás con nosotros. Gracias, Señor, te doy, porque yo sé que tú estás con nosotros. Gracias, Señor, te doy, porque yo sé que tú estás con nosotros. Gracias, Señor, te doy, porque yo sé que tú estás con nosotros. Gracias, Señor, te doy, porque yo sé que tú estás con nosotros. Gracias, Señor, te doy, porque yo sé que tú estás con nosotros. Gracias, Señor, te doy, porque yo sé que tú estás con nosotros. Gracias, Señor, te doy, porque yo sé que tú estás con nosotros. Gracias, Señor, te doy, porque yo sé que tú estás con nosotros. Gracias, Señor, te doy, porque yo sé que tú estás con nosotros. Gracias, Señor, te
No importa el momento, la situación, el lugar, tu mano está conmigo. Aleluya. Me infunde aliento tu presencia, Señor. Contigo me siento seguro y en paz. Aleluya. Bendición para todos los que la van a oír. Y sí, estoy viendo la pantalla ahora mismo, está encendida. Gracias a Dios. Señor, gracias por esta oportunidad que nos das de poder estar aquí reunidos. Gracias por este hermoso tiempo de alabanza en el cual hemos expresado nuestra gratitud, nuestra adoración a ti. Ahora pedimos, Señor, que nos hables a través de tu poderosa y hermosa palabra, Señor. Hemos preparado nuestros corazones, hemos preparado el ambiente y ahora pedimos que estemos atentos a lo que tú nos quieras compartir, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Venimos hablando en las últimas reuniones, por lo menos por mi parte, acerca de un tema de vital importancia, por lo menos yo lo considero así, como es el tema de la obediencia, ¿vale? Hemos dicho cosas, yo creo que importantes y necesarias sobre el tema de la obediencia, que no es algo opcional, es algo que agrada a Dios y también en cierto sentido, pues es un reflejo de nuestro nivel de madurez. Es decir, ¿cómo se refleja tu madurez o no? Pues la forma como obedeces a Dios, así de claro. Y no solamente nuestro nivel de madurez, sino nuestro nivel de amor a Dios. Si amamos a Dios, dice la Biblia, tenemos que cumplir con su palabra. Por lo tanto, la obediencia no es una propuesta, una sugerencia que Dios lanza a su iglesia, a su pueblo, sino que es un mandato. Tenemos que obedecer al Señor. Ya hemos hablado de que hay que obedecer a Dios, etcétera, etcétera, con los distintos matices. Y yo les estuve diciendo en estos últimos cultos que hay un capítulo entero en el Antiguo Testamento, ya el domingo se leyó parte de él, que se titula, es el capítulo 28 de Deuteronomio, Bendiciones de la obediencia. Hay 14 versículos, del 1 al 14, donde podemos encontrar cosas que vienen a la vida de un país, a las familias, a las congregaciones, a nuestras vidas, si obedecemos a Dios, ¿vale? No vayan a pensar ustedes que obedecer a Dios pues no implica el ser bendecido. Hay resultados maravillosos que vienen por el hecho de obedecer al Señor. Pero en ese mismo capítulo hay nada más y nada menos que 54 versículos. Fíjense la diferencia, 14 que nos hablan acerca de las consecuencias o de las bendiciones como producto de la obediencia y 54 versículos que nos hablan de las cosas terribles que pueden venir a un país, a una iglesia, a un ministerio, por no obedecer al Señor. Como dije, el domingo se leyeron los primeros 14 versículos, pero como sé que ustedes son gente que le gusta estudiar la Biblia y conocer mucho de la palabra del Señor, ¿verdad? Gracias por esos poquitos amenes que hemos escuchado. ¿Amén, hermanos? Amén. Ok. Por favor, si duerme, si va a dormir, le pido que no ronque. Porque puede despertar al que está al lado, no es por otra cosa más que por eso, ¿veo? Entonces vamos a leer los 54 versículos que nos hablan de las consecuencias de la desobediencia. Ahora, no hace falta que levante la mano, no quiero descubrir a nadie, pero ¿a usted le cuesta más ser obediente o desobediente? No digan nada porque... Pero vamos a ver qué pasa cuando una persona desobedece, porque ya hemos visto lo que pasa cuando una persona obedece a Dios, pero ¿y qué pasa cuando desobedecemos a Dios? Vamos a leerlo. A partir del versículo 15, voy a estar leyendo, ¿les parece? Pero acontecerá que si no oyeres la voz de Jehová tu Dios, para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te intimo hoy, vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. Maldito serás tú en la ciudad y maldito en el campo. Maldita tu canasta y tu arteza de amasar. Maldito el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, las crías de tus vacas y los rebaños de tus ovejas. Maldito serás en tu entrar y maldito en tu salir. Y Jehová enviará contra ti la maldición, quebranto y asombro en todo cuanto pusieres mano e hicieres, hasta que seas destruido y perezcas pronto a causa de la maldad de tus obras, por las cuales me habrás dejado.
Verso 21. Jehová traerá sobre ti la mortandad hasta que te consuma de la tierra, a la cual entras para tomar posesión de ella. Jehová te herirá de tisis, de fiebre, de inflamación y de ardor, con sequía, con calamidad repentina y con añublo. Añublo es un hongo que afecta sobre todo a la agricultura, a los cereales. Y te perseguirán hasta que perezcas. Los cielos que están sobre tu cabeza serán de bronce y la tierra que está debajo de ti de hierro. Dará Jehová por lluvia a tu tierra polvo y ceniza. De los cielos descenderán sobre ti hasta que perezcas. Jehová te entregará derrotado delante de tus enemigos. Por un camino saldrás contra ellos y por 7 caminos huirás delante de ellos y serás vejado por todos los reinos de la tierra. Tus cadáveres servirán de comida a todas las aves del cielo y fiera de la tierra, y no habrá quien las espante. Jehová te herirá con la úlcera de Egipto, con tumores, con sarna, con comezón. Eso es una enfermedad de la piel, una picazón constante que no puede ser curado. Jehová te herirá con locura, con ceguera y turbación de espíritu. Bonitos los versículos, ¿eh? Palparás a mediodía como palpa el ciego en la oscuridad, y no serás prosperado en tus caminos, y no serás sino oprimido, robado todos los días, y no habrá quien te salve. Te desposarás con mujer, y otro varón dormirá con ella. Edificarás casa y no habitarás en ella, plantarás viña y no la disfrutarás. Tu buey será matado delante de tus ojos, y tú no comerás de él. Tu asno será arrebatado delante de ti, y no será devuelto. Tus ovejas serán dadas a tus enemigos, y no tendrás quien las rescate. Tus hijos y tus hijas serán entregados a otro pueblo, y tus ojos lo verán, y desfallecerán por ellos todo el día, y no habrá fuerza en tu mano. El fruto de tu tierra y de todo tu trabajo comerá el pueblo que no conociste, y no serás sino oprimido y quebrantado todos los días, y enloquecerás de lo que verán tus ojos. Te herirá Jehová con maligna pústula en las rodillas y en las piernas, desde la planta del pie hasta tu coronilla, sin que pueda ser curado. Jehová te llevará a ti y al rey que hubieres puesto sobre ti, a nación que no conociste, ni tú ni tus padres, y allá servirás a dioses ajenos, al palo y a la piedra. Versículo 37. Serás motivo de horror y servirás de refrán y de burla a todos los pueblos a los cuales te llevará Jehová. Sacarás mucha semilla al campo y recogerás poco, porque la langosta lo consumirá. Plantarás viñas y labrarás, pero no beberás vino, ni recogerás uvas, porque el gusano se las comerá. Tendrás olivos en todo tu territorio, mas no te ungirás con aceite, porque tu aceituna se caerá. Hijos e hijas engendrarás, y no serán para ti, porque irán en cautiverio. Toda tu arboleda y el fruto de tu tierra serán consumidos por la langosta. El extranjero que estará en medio de ti se elevará sobre ti muy alto, y tú descenderás muy abajo. Él te prestará a ti y tú no le prestarás a él. Él será por cabeza y tú serás por cola. Y vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te perseguirán y te alcanzarán hasta que perezcas, por cuanto no habrás atendido a la voz de Jehová tu Dios para guardar sus mandamientos y sus estatutos que él te mandó. Y serán en ti por señal y por maravilla, y en tu descendencia para siempre. Por cuanto no serviste a Jehová tu Dios con alegría y con gozo de corazón, por la abundancia de todas las cosas. Servirás por tanto a tus enemigos que enviare Jehová contra ti, con hambre y con sed y con desnudez y con falta de todas las cosas. Y él pondrá yugo de hierro sobre tu cuello hasta destruirte. Jehová traerá sobre ti una nación de lejos, del extranjero de la tierra, que vuele como águila, nación cuya lengua no entiendas. Gente fiera de rostro que no tendrá respeto al anciano ni perdonará al niño. Comerá el fruto de tu bestia, el fruto de tu tierra, hasta que perezcas. Y no te dejará grano, ni mosto, ni aceite, ni la cría de tus vacas, ni los rebaños de tus ovejas, hasta destruirte. Pondrá sitio a todas tus ciudades hasta que caigan tus muros altos y fortificados en que tú confías. En toda tu tierra sitiará pues todas tus ciudades y toda la tierra que Jehová tu Dios te hubiere dado. Comerás el fruto de tu vientre, la carne de tus hijos y de tus hijas que Jehová tu Dios te dio, en el sitio y en el apuro con que te angustiará tu enemigo. El hombre tierno en medio de ti y el muy delicado mirará con malos ojos a su hermano, y a la mujer de su seno, y al resto de sus hijos que le quedaren, para no dar a alguno de ellos de la carne de sus hijos que él comiere, por no haberte quedado nada en el asedio y en el apuro
con que tus enemigos te oprimirá en todas tus ciudades. La tierna y la delicada entre vosotros, que nunca la planta de su pie intentaría sentar sobre la tierra, que de pura delicadeza y ternura mirará con malos ojos al marido de su seno, a su hijo y a su hija, al recién nacido que sale de entre sus pies, y a sus hijos que diera luz, pues los comerá ocultamente, por la carencia de todo, en el asedio y en el apuro con que tu enemigo te oprimirá en tus ciudades. Si no cuidares de poner por obra todas las palabras de esta ley que están escritas en este libro, temiendo este nombre glorioso y temible, Jehová tu Dios, entonces Jehová aumentará maravillosamente tus plagas y las plagas de tu descendencia, plagas grandes y permanentes y enfermedades malignas y duraderas, y traerá sobre ti todos los males de Egipto, delante de los cuales temiste, y no te dejarán. Asimismo, toda enfermedad y toda plaga que no está escrita en el libro de esta ley, Jehová la enviará sobre ti hasta que seas destruido. Y quedaréis pocos en número, en lugar de haber sido como las estrellas del cielo en multitud, por cuanto no obedeciste la voz de Jehová tu Dios. Así como Jehová se gozaba en haceros bien y en multiplicaros, así se gozará Jehová en arruinaros y en destruiros. Y seréis arrancados de sobre la tierra a la cual entraréis para tomar posesión de ella. Jehová te esparcirá por todos los pueblos, desde un extremo de la tierra hasta el otro extremo. Y allí serviréis a dioses ajenos que no conociste tú ni tus padres, al leño y a la piedra. Y ni aún entre estas naciones descansarás, ni la planta de tu pie tendrá reposo, pues allí te dará Jehová corazón temeroso, desfallecimiento de ojos y tristeza de alma. Y tendrás tu vida como algo que pende de delante de ti, y estarás temeroso de noche y de día, y no tendrás seguridad de tu vida. Por la mañana dirás, ¿quién diera que fuese la tarde? Y a la tarde dirás, ¿quién diera que fuese la mañana? Por el miedo de tu corazón, con que estarás amedrentado, y por lo que verán tus ojos. Y Jehová te hará volver a Egipto en naves, por el camino del cual te ha dicho, nunca más volverás. Y allí seréis vendidos a vuestros enemigos por esclavos y por esclavas, y no habrá quien os compre. Déjame beber un poco de agua porque me he quedado sin aliento. Sin aliento y temblándome las piernas. Porque la verdad es que este pasaje es tremendo, tremendo. Me ha impactado sobre todo los que he leído, de los 54 versículos que he leído. Me ha impactado ese que decía, así como el Señor se gozaba en bendecirte y en multiplicarte, también el Señor se va a gozar en arruinaros, en destruiros, y seréis arrancados de vuestra tierra. Algunos pueden pensar, ¿esto se ha cumplido en algún momento de la historia de este pueblo llamado Israel? Claro que sí. Sobre todo, lo más cercano sería lo que pasó, por ejemplo, en la Segunda Guerra Mundial, donde yo creo que la mayoría de las maldiciones y castigos por la desobediencia se cumplieron literalmente en la vida de esta gente, en la vida de este pueblo. Pero también podemos tener en la Biblia referencias de cosas terribles que ocurrieron, incluso de padres que se comían a sus propios hijos, cuando los babilonios vinieron y sitiaron, rodearon la ciudad de Jerusalén durante más de 2 años, y la gente se comían unos a otros y se morían de hambre, y fue algo realmente terrible. Toda esa historia la pueden leer. Hemos leído también acerca del futuro rey que este pueblo tendría. Cuando esto se escribió, Israel no tenían rey. La monarquía vino mucho tiempo después. Cuando murió Moisés, estuvo Josué, fue el que los introdujo en la tierra prometida. Luego, cuando murió Josué, no tuvo, digamos, un liderazgo parecido a él, un liderazgo de nivel, de talla. Y entonces entraron en una larga etapa de 400 años que la conocemos como la etapa de los jueces, ¿verdad? Donde había un libertador que le hacía la guerra al enemigo, obtenía la victoria, el pueblo parece que se reconciliaba con Dios, pero cuando moría este juez o este gobernante, el pueblo otra vez volvía a las andadas, otra vez volvían a desobedecer a Dios, a adorar imágenes de oro, de plata, lo que fuera, volvían a ser castigados, volvían a ser oprimidos, clamaban al Señor. Dios levantaba a otro juez y así era pues
algo terrible durante más de 400 años, donde literalmente dice en ese libro de los jueces que cada uno hacía lo que le venía en gana. Sí, cada uno hacía lo que le daba la gana, pero cuando tenían problemas se acordaban de Dios, invocaban el nombre del Señor, Dios tenía misericordia de ellos y los libertaba por un tiempo. Cuando termina la época de los jueces, entra la monarquía, con el primer juez, que no fue el mejor de todos, ni muchísimo menos, la monarquía, los reyes. Cuando tuvieron el primer rey, Saúl, fue un auténtico desastre, y ahí comenzamos a ver otra etapa del pueblo de Israel, y llegamos al último juez que vivió en Jerusalén antes de que la ciudad cayera, antes de que las murallas fueran destruidas, antes de que el pueblo fuera llevado cautivo a Babilonia y antes de que el templo fuera saqueado. El último rey se llamó Sedequías. Y me gustaría que leyéramos un momentito, no lo dije arriba, discúlpame, en Jeremías capítulo 52, el versículo 4. Quiero leerles unos versículos para que vean cómo se cumplió literalmente lo que acabamos de leer. Repito, Isaías capítulo 52, a partir del versículo 4, leemos lo siguiente. Jeremías, ¿qué estoy diciendo? Jeremías. Oye, cómo se despierta la gente cuando uno se equivoca, ¿eh? Cuando uno hace las cosas bien, todo el mundo se pone a dormir. Pero cuando el pastor se equivoca, todo el mundo se despierta. Es maravilloso. Ya sé la clave entonces, me voy a equivocar mucho para tenerlos atentos. Vamos entonces a Habacuc. No. Vamos a Jeremías capítulo 52, versículo 4. Aconteció por tanto a los 9 años de su reinado, saquen cuentas, a los 9 años de su reinado, en el mes 10º, a los 10 días del mes, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, él y todo su ejército contra Jerusalén. Y acamparon contra ella y de todas partes edificaron contra ella baluartes, aquellas torres enormes de madera, ¿verdad?, para poder tumbar los muros y atacarles. Y estuvo sitiada la ciudad hasta el 11º año de Sedequías. Es decir, que comenzaron a sitiar la ciudad en el año 9 de su reinado, y en el 11º de su reinado prevaleció el hambre en la ciudad hasta no haber pan para el pueblo. ¿Se dan cuenta? Lo que hemos leído ahora se cumple. Ya no hay comida. 2 años aguantaron, ya no hay provisiones, ya no hay reservas, no pueden huir porque fuera están los enemigos, y fue abierta una brecha en el muro de la ciudad. Y todos los hombres de guerra huyeron y salieron de la ciudad de noche por el camino de la puerta entre los 2 muros que había cerca del jardín del rey, y se fueron por el camino del Arabá. El Arabá, para que sepan, es el desierto al sur de Israel, ¿vale? Por la zona del Arabá, del Negev, toda esa parte sur, por ahí se fueron, estando aún los caldeos junto a la ciudad alrededor. Escuchen versículo 8. El ejército de los caldeos siguió al rey y alcanzaron a Sedequías en los llanos de Jericó, y lo abandonó todo su ejército. Qué curioso que cuando el monarca, el rey, el presidente o como se llame, le van las cosas bien, como que todo el mundo le rodea y le apoya. En el momento en el que se ve acorralado y sabe que van a por él, el pueblo lo abandona, incluso hasta lo traiciona. No sé por qué estoy pensando ahora mismo en este de bigotito, que vive por allá. ¿Saben cuál le digo, no? Este que dice: ven, cobarde, atácame, aquí te estoy esperando. No sé por qué estoy pensando en él. El ejército de los caldeos siguió al rey, lo alcanzaron a Sedequías en los llanos de Jericó y lo abandonó todo su ejército, como te va a pasar a ti, amigo. Entonces prendieron al rey y le hicieron venir al rey de Babilonia a Ribla, en tierra de Amad, donde pronunció sentencia contra él. Allá te van a llevar. Allá te van a llevar. Oye, están contentos, ¿eh? Se ve gozo en el pueblo, se ve gozo en la congregación. Oye, degolló el rey de Babilonia a los hijos de Sedequías delante de sus ojos. Esto tuvo que ser terrible, ¿eh? Terrible. Y también degolló en Ribla a todos los príncipes de Judá. No obstante, el rey de Babilonia solo le sacó los ojos a Sedequías, le ató con grillos y lo hizo llevar a Babilonia y lo puso en la cárcel hasta el día que murió.
Ya lo decía el Señor en Deuteronomio 28. El día que ustedes me desobedezcan, el día que ustedes se aparten de mí, hasta vuestro rey será destruido. Rey en el cual habéis depositado vuestra confianza, como si fuera vuestro Dios. También vuestro rey va a ser afectado por la desobediencia del pueblo. Ahora, una de las cosas que a mí me llama la atención es que hay cosas que la Biblia las cuenta y uno se pregunta, ¿y por qué cuenta esto la Biblia? Por ejemplo, el capítulo 28 de Deuteronomio podía haber terminado en el versículo 14 y podíamos haber leído, y nos hubiéramos gozado muchísimo, que cuando uno obedece al Señor es bendecido. Las tierras, los animales, el país es bendecido por el Señor. Y ahí terminar el capítulo y pasar la página. Pero sin embargo la Biblia no hace silencio, no pasa por alto las consecuencias que vienen por no poner en práctica la palabra de Dios. ¿Por qué lo hará así el Señor? Bueno, porque no solamente tenemos que tener claro, nosotros los creyentes hoy en día, que cuando tú obedeces al Señor y haces las cosas bien, Dios te va a bendecir. Y Dios te va a prosperar. Y no tendrás que preocuparte por nada. Pero también la Biblia quiere advertirte, y muy claramente, que si no haces las cosas decentemente y con orden, si la desobediencia se apodera de tu vida, de tus decisiones, etcétera, las consecuencias que vas a sufrir a corto y a largo plazo son terribles, terribles. Y vemos, por ejemplo, que cuando uno empieza a leer la Biblia por el principio, el primer pecado del hombre no fue, por ejemplo, robar o matar, sino que el primer pecado del hombre fue precisamente la desobediencia. Sí, ya sé que después vino un asesinato, ya sé que después vinieron otros pecados terribles, pero el primer pecado de la historia de la humanidad cometido por Adán y Eva fue desobedecer a Dios. Dios dijo, esto no lo hagan, basta que lo haya dicho el Señor para que vayan y lo hagan. Y la desobediencia, cuando usted lee Génesis capítulo 3, que es el capítulo de la desobediencia de la primera pareja de la raza humana, fueron terribles. Primero fueron expulsados de ese lugar maravilloso que lo conocemos como el Jardín del Edén. En segundo lugar, ya los animales ya no eran mansos como al principio, sino que ahora eran salvajes y tenían que cuidarse de los animales. Dice la Biblia que además la tierra ya no iba a producir con la fuerza que lo hacía al principio, sino que ya iban a salir cardos, espinos y malas hierbas. La palabra del Señor nos enseña que ya la comunión que tenían con Dios, que era una maravilla, ya no iba a ser igual. Iban a entrar en otra etapa en cuanto a su relación con el Señor. Y se convirtieron en seres mortales. Hemos dicho muchas veces que Adán y Eva fueron creados como seres inmortales, no iban a morir. Pero el día que pecaron se convirtieron en seres mortales, perdieron la eternidad y se convirtieron en seres vulnerables al frío, al calor, al cansancio. Comenzaron a sudar, cosas que antes no sudaban. La mujer comenzó a experimentar una serie de cambios hormonales que antes no los iba a tener jamás, ¿verdad? Y vemos que todo cambió y uno dice, ¿y por qué? La desobediencia. La desobediencia lo cambia todo, así como la obediencia lo arregla todo. ¿Se dan cuenta? Ahora, no obedecemos a Dios o a nuestros padres o a quien tengamos que obedecer de una forma mecánica y religiosa. Bueno, le obedezco pero de mala gana. No, cuidado, porque no solamente la Biblia nos habla de la importancia y de la necesidad de obedecer, sino de hacerlo con una buena actitud. Es decir, gozándome y alegrándome, porque lo que me llama la atención, me imagino que ustedes también, que cuando llegamos al versículo 47 de Deuteronomio 28, otra de las cosas que el Señor le dice al pueblo es que no me habéis servido con alegría y con gozo de corazón. Es decir, una persona puede servir, una persona puede obedecer, pero no con una buena actitud. Y Dios no solamente valora el acto de obediencia en sí mismo, sino la actitud con la que obedecemos dicha orden o dicho mandamiento. Por lo tanto, esto es algo muy importante, porque no es, ya digo, obedecer de una forma mecánica, religiosa. Estudiaste, sí. Fuiste allí, sí. Pero no es buena la actitud, no es buena la disposición de tu corazón. Y Dios no solamente ve el acto exterior, sino la actitud interna de nuestros corazones. ¿Siguen ahí? Amén. Si no, me equivoco para despertarlo, no hay problema. ¿Ok? La Biblia no guarda silencio ante lo que puede pasarle a un país por desobedecer a Dios. Podía haberse callado el Señor y no descontar esas cosas.
Pero sin embargo vemos que no solamente Adán y Eva hicieron un tiempo las cosas bien, y la Biblia lo cuenta, sino que también cuando lo hicieron mal, también la Biblia lo cuenta. Ahora, es interesante notar porque la desobediencia nos afecta a todos. No es que, bueno, es que como es joven o como son todavía niños. No, es que vamos a ver algunos ejemplos de personas, vamos a decir, supuestamente maduras y espirituales, que también cayeron en este problema de la desobediencia. Y miren, por ejemplo, el caso de Jonás. Oiga, Jonás no era un cualquiera, Jonás era un profeta, un siervo de Dios. Jonás era un hombre a través del cual Dios hablaba y traía palabra al pueblo. Pero hay un momento en la vida, en el ministerio de Jonás, que recibe un llamado diferente. Él vivía en un lugar donde seguramente iba a vivir toda su vida. Pero hay un momento en el que Dios mira a un pueblo, Dios mira a una nación que está totalmente perdida y lo quiere enviar allí para darle la oportunidad a los habitantes de la ciudad de Nínive de que se arrepientan y cambien el rumbo y su estilo de vida. Y le dice a Jonás: levántate y ve a Nínive. Al fin y al cabo, Jonás, ¿qué era? Un instrumento en las manos de Dios. Y el instrumento no le dice al que lo va a usar lo que tiene que hacer, sino es al revés. El martillo no le da órdenes al que lo va a usar, sino el que lo va a usar sabe cómo tiene que usar el martillo, el serrucho, la sierra, lo que sea. Y Jonás se niega. Jonás le dice a Dios: no voy a ir. Y Jonás es capaz de irse hasta la costa, a un lugar llamado Jope, y allí se da cuenta que hay un barco que va a salir, que va a zarpar rumbo a España, a Tarsis, y va a cruzar todo el Mediterráneo, porque el Mediterráneo nace en Israel y muere en España, o al revés, como quieran. Y Jonás es capaz de gastarse dinero con tal de no obedecer a Dios, y se monta en un barco y se baja al camarote de más abajo, y el barco se hace a la mar. Pero llega un momento en el que aquel barco está a punto de hundirse, porque se levanta una tempestad terrible. Y los marineros tienen un pánico, porque saben que esa tempestad es diferente a todas las que han visto anteriormente. Ahora, cuando usted lee la historia de Jonás, de su rebeldía, de su desobediencia, hay cosas que no se captan, pero en el texto hebreo, cuando usted lee esta historia en hebreo, que es hermosísima, usted se va a dar cuenta que lo que estaba pasando es que estaba el mar, y había un montón de barcos navegando, pero la tempestad solamente afectaba al barco de Jonás. El barco de enfrente no tenía tempestad. El barco que se movía y casi se partía era el de Jonás. Y los marineros decían: pero qué cosa más rara es esta. ¿Cómo no está todo el mar embravecido, con olas, con viento? ¿Cómo es posible que solamente la tempestad nos afecte a nosotros y el barco que está a 500 metros va navegando en calma y no pasa nada? Entonces ellos se dieron cuenta de que algo raro estaba pasando. Y entonces dice que los marineros clamaron a sus dioses y echaron suertes, dijeron: vamos a ver qué está pasando. Y dice que la suerte, según lo que ellos tenían pensado hacer en aquel tiempo, cayó sobre Jonás, y lo llaman y lo confrontan y le dicen: dormilón, clama a tu Dios, ¿qué está pasando? Y Jonás les abre el corazón y le dice: esta tempestad la he producido yo. Yo soy el culpable de que este barco esté a punto de hundirse y morir todos. ¿Pero qué estás diciendo? ¿Pero tú quién eres? Yo soy un siervo del Dios Altísimo, y yo he recibido un llamado específico de Dios para ir a un punto geográfico y no quiero ir. Y ese es el motivo por el cual hay esta tempestad tan rara que ustedes no entienden. Pero yo sé lo que está pasando. Yo soy el culpable de esta tempestad. Si ustedes quieren terminar con este problema, cójame y me tiren por la borda. Y en cuanto yo muera, el mar vuelve a la tranquilidad. Es decir, él está a punto de decirle, o de hecho lo ha dicho, él está dispuesto a morir con tal de no obedecer a Dios. Y estamos hablando de un siervo de Dios. Estamos hablando de un profeta, pero se niega a obedecer a Dios. ¿Por qué? Porque él sabe, y aquí está el quid de la cuestión, que si él va a Nínive a predicar la palabra, la gente de Nínive se va a exponer a la palabra y probablemente se arrepientan. Y si se arrepienten, Dios los va a perdonar y no los va a castigar. Y él en el fondo lo que quería es que Dios castigara y destruyera a los habitantes de Nínive. ¿Qué te parece? ¿Qué predicador más raro, ¿no? ¿Qué predicador tan raro? ¿Te enfadas cuando la gente se convierte? Tendría que ser al revés, ¿no? Y la vida de Jonás fue una tempestad durante mucho tiempo, y fue capaz de estar 3 días y 3 noches dentro de un pez, y al final, cuando ya sabe que no le queda otra más que humillarse delante del Señor, la Biblia dice que clamó a Dios. Dice: de la angustia invoqué al Eterno y el Eterno me respondió. Y entonces él se arrepiente
todo cambia y el Señor le da otra oportunidad de empezar de cero. ¿Te das cuenta cómo un hombre de Dios, en este caso un profeta, fue capaz de desobedecer a Dios? Por lo tanto, si esta gente que era tan cercana al Señor, en un momento puntual de su vida, fueron desobedientes, ¿cómo nosotros no vamos a poder serlo cuando somos exactamente igual de seres humanos, imperfectos, ilimitados, como Jonás o como cualquier otro? Cuando el Señor le dice a Moisés, una vez te dije que le hablaras que golpearas a una roca y salió agua, pero ahora lo vamos a hacer diferente. Ahora esa misma roca, dice la Biblia que la roca que le seguía era Cristo, lo dice el Nuevo Testamento a través de Pablo. Quiero que a esa roca, en vez de golpearla, quiero que ahora le hables. Y Moisés dice que desobedeció delante de todo el pueblo a Dios y cogió su vara y golpeó la roca y salió agua. Pero el Señor le dijo, por esta desobediencia que has hecho, por este acto de desobediencia, no vas a entrar a la tierra prometida. Y la consecuencia de la desobediencia de Moisés es que se perdió la bendición de poder entrar a la tierra prometida. Salió de Egipto, caminó por el desierto, pero no logró entrar en la tierra prometida. Y cuando tú estás parado en Israel, tú miras enfrente las montañas, las cordilleras enormes de Jordania, el país de enfrente, y allá arriba está el monte Nebo. Y la palabra Nebo viene de la palabra Naví, que significa profeta o varón de Dios. Y allí, en aquella montaña, allí está enterrado el varón de Dios, Moisés. ¿Por qué? Porque no obedeció al Señor. Entonces las cosas terribles que pueden ocurrir en la agricultura, en la ganadería, en el clima, en la economía, en las familias, en los pastores, en las iglesias, por no obedecer, mira, sinceramente te digo, no merece la pena. No merece la pena desobedecer porque pierdes más de lo que ganas. ¿Cuántos dicen amén? Por eso la Biblia no guarda silencio, porque la Biblia te quiere advertir de que una mala decisión, un acto de desobediencia puede destruirlo todo. Y es una lástima, ¿verdad? Pero hay personas que han retenido durante años y mucho tiempo bendiciones de Dios porque no han querido obedecer. El pueblo de Israel se podía haber librado de un montón de líos, de un montón de guerras, de muertes, de matanzas, de humillaciones. Podía haber sido el pueblo más bendecido del mundo si hubieran siempre obedecido al Señor, pero muchas veces no le obedecían, aún conociendo la verdad, porque ya no pecaban por ignorancia, sino que el conocimiento que tenían de la palabra no lo querían poner en práctica y preferían adorar a un palo, a una piedra, lo que fuera, antes de adorar a su Dios, y las consecuencias a corto y a largo plazo eran realmente terribles. No solamente Moisés, no solamente Adán, también David desobedeció a Dios, ¿se acuerdan? Cuando tomaba decisiones sin consultar con el Señor, porque una cosa es, digamos, obedecer a Dios abiertamente, no voy a obedecer a Dios, y otra cosa, otra forma muy sutil y peligrosa de desobedecer a Dios es meterte o hacer cosas sin consultar con Dios. Ahora la pregunta es, ¿por qué hay creyentes que hacen algo y no le consultan a Dios? ¿Saben por qué? Es una opinión personal. Porque yo creo que en el fondo saben que lo que quieren hacer no le gusta a Dios. Entonces dice, si le consulto al Señor me va a decir que no. Entonces me hago el tonto, lo hago, y si me sale mal, pues me aguanto, y si me sale bien, pues gloria a Dios. El motivo por el cual muchas veces los hijos no le dicen a los padres, mira papá, esto o aquello, es porque saben que a lo mejor el padre o la madre van a decir, no, sabes que eso no te lo voy a permitir aquí en casa. Entonces se quedan callados, lo hacen, y después cuando meten la pata, espero que se arrepientan y piden perdón. La obediencia no es una opción en la vida de un creyente que quiere madurar, que quiere crecer y que quiere desarrollarse como un buen cristiano. La obediencia es un pilar fundamental en la vida de todos y de cada uno de nosotros. Es imposible lograr un nivel de madurez óptimo como el que el Señor quiere que tengamos si la tónica en nuestra vida es desobedecer continuamente. No vas a crecer, no vas a madurar, te vas a quedar estancado. Vas a frenar bendiciones y un mover del Señor precioso que se podía haber llevado a cabo en tu vida precisamente por actos de desobediencia constante y permanente. Y tú sabes en lo más profundo de tu corazón cuál es tu nivel de amor, de entrega y de compromiso.
En la medida en que tú dices que amas a Dios y que respetas su palabra, en esa medida tú te vas a esforzar por ser obediente al Señor. Porque la obediencia es el termómetro que nos indica a nosotros como creyentes cuál es nuestro nivel real de madurez en este momento de nuestra vida. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, si observamos a nuestro alrededor y vemos el desastre que el hombre ha hecho en el mundo, sería una temeridad echarle la culpa a Dios de todo lo que está ocurriendo y de todo lo que ha ocurrido y de todo lo que va a ocurrir. Porque Dios le entregó al hombre un mundo perfecto. Dios le entregó un mundo en orden, con un equilibrio maravilloso. Y el que lo ha ido destrozando de una forma terrible siempre ha sido el hombre. Y las consecuencias de tantas cosas que están ocurriendo, incluidos estos incendios terribles que están ocurriendo, por ejemplo, ahora mismo en España y en otras partes del mundo, la culpa no la tiene Dios. La culpa la tiene el hombre. Y no te olvides que detrás de muchas cosas que ocurren, como incendios, como guerras, etcétera, etcétera, hay un elemento fundamental. Y es este versículo que lo tenemos en nuestras Biblias, que dice que la raíz de todos los males es el amor al dinero. Por amor al dinero, el hombre es capaz de hacer una guerra ahora mismo, o de mantenerla el tiempo que sea necesario. Por amor al dinero, el hombre es capaz de hacer cualquier cosa, de engañar, de mentir, de manipular, de venderse, de prostituirse. No tiene ningún tipo de límites ni de escrúpulos. Y todo eso es señal de que no hay temor de Dios. ¿Qué dice la Biblia? Que el principio de la sabiduría es el temor a Dios. Nuestras naciones, nuestros países han perdido el temor a Dios. Los gobernantes de las naciones han perdido el temor de Dios. Se creen sabios, se creen poderosos, se creen intocables, infalibles. Y luego, para colmo, se rodean de personas que les ríen la gracia y que a todos le dicen sí, tal vez para tener un puesto de trabajo o influencia o lo que sea. Sin embargo, la Biblia es muy clara, es muy tajante, es muy directa. Cuando David desobedeció y pecó a Dios, le mandó al año de su pecado un profeta que le dijo: tú has pecado. Serás rey, tendrás corona, tendrás riqueza, serás lo que sea, pero tú has desobedecido al Señor tu Dios. Ahora, desde mi punto de vista, David, cuando mandó a matar a aquel hombre que estaba casado, y todos sabemos el problema que tuvo con la mujer de él, David probablemente llegó a pensar que él, como el ungido del Señor, era intocable. Porque él, antes de ser rey, se encontraba un día en una cueva, en un lugar que hemos visitado muchas veces en el desierto de Judea, allí en En-Gedi. Él estaba dentro de una cueva y de repente ve entrar al rey Saúl, que dice que se fue a cubrir los pies, pero realmente fue a hacer sus necesidades, ¿no? Y entonces los soldados que están dentro de la cueva, que lo ven entrar, le dicen: ahí lo tienes, Dios te lo ha puesto a tiro, ve y mátalo. Él te quiere matar a ti. Él le cortó el borde de sus vestiduras, pero él dijo: no tocaré, en ese momento, ¿no?, al que era el ungido del Señor. Porque el único ungido en el país era el rey, porque había recibido ese aceite. La palabra ungido, Mashiach, significa el que recibe el aceite sobre la cabeza como señal pública de que este es el escogido de Dios. Cuando ya Saúl no está en la escena política y ahora es él el ungido, porque ha sido ungido por el profeta Samuel, probablemente él dice: bueno, yo soy el rey, yo hago lo que me da la gana. Me acosté con la vecina, el marido, no pasa nada, lo mato, para eso soy el rey. Y hago lo que me dé la gana. Sin embargo, al año, después de darle al Señor un año de oportunidades, porque claro, el Señor estuvo en silencio un año, pero no significa de que porque esté en silencio no te va a confrontar en ningún momento. Te ha dado un margen de tiempo para que te pongas en línea, pero como veo que no entras en razón, yo te voy a mandar un profeta y te va a poner las pilas. Y cuando Natán le cuenta aquella historia, y David se indigna y dice: pero ¿cómo es posible que hayan matado una ovejita de un tal? Y le dice: es que ese hombre eres tú. Tú tenías todo lo que querías, tenías el país en la mano. Eres el hombre más poderoso, más rico, más querido, más amado de Israel. Tú no eras nada, tú eras un don nadie, tú eras un muchacho por ahí perdido por las montañas, pero Dios te sacó de allí y te dio un país, y te dio una corona, y te dio promesas, y eres el hombre más influyente en el país. Pero lo que has hecho no está bien. Has desobedecido a Dios. Y por culpa tuya hay gente que están blasfemando de Dios. Ya ese temor de Dios ya lo han perdido.
David se arrepiente, David pide perdón, pero vienen consecuencias. Porque la palabra de Dios nos enseña que a veces cuando pecamos, pues vienen consecuencias, a veces mayores o menores, pero las consecuencias son tan reales como las bendiciones que vienen cuando una persona obedece al Señor, ¿verdad? Si tú te das con un martillo en la mano, las consecuencias que son, pues que te vas a poner a gritar y vas a sufrir dolor. Entonces cuando tú pecas contra Dios, tu alma siente un dolor. Tú has ofendido al Dios que mora en ti. Tú has ofendido, has entristecido al Espíritu Santo de Dios. ¿O no dice la Biblia, no habéis leído el versículo que dice, no contristéis al Espíritu de Dios que mora en vosotros? Tú has ofendido a Dios, no solamente tal vez a tu esposa, a tu marido, a un hermano, a un amigo, a un vecino, sino tú has ofendido al Espíritu Santo que mora en tu corazón. Y eso lleva un tiempo de restauración. Gloria a Dios que tenemos un Dios que también sana heridas, ¿verdad? Y que también da oportunidades y que también venda corazones y almas heridas. Pero, hermanos queridos, la Biblia no guarda silencio ante la desobediencia para que tú sepas a lo que te expones si tú en tu libre albedrío decides ir por un camino equivocado. Ahora, fíjense que cuando Adán fue a probar de aquel fruto, sea el que fuera manzana, melón, sandía, pepino, lo que fuera, Dios no dijo, no toques, no hagas eso. Tampoco le paró los pies a Eva. No le dijo, Eva, ¿qué estás haciendo? No le hagas caso a ese. No, sino Dios mantuvo silencio. Dios ya dijo. Dios ya dio la orden. Ahora son ustedes los que con esa palabra tienen que actuar en consecuencia. Dios no lo detuvo. Dios no le dijo a David, David, ¿qué estás haciendo? Mira para otro lado. Jonás. Dios habló. Aquí está todo lo que Dios ha hablado. Ya está, ya Dios habló. Ahora tú como persona adulta que eres, tú decides lo que vas a hacer con lo que Dios ha hablado. Claro, aquella gente oían la voz audible de Dios. No tenían Biblia. Nosotros tenemos Biblia. Por lo tanto, ya no me tiene que venir un ángel a decirme lo que está escrito. Si en aquella época no había nada escrito, lógicamente tenían que venir ángeles, tenía que venir la voz audible del Señor, tenían que venir profetas, pero ya esa época se pasó. ¿Por qué? Porque ya lo tenemos todo por escrito, en nuestro propio idioma, 66 libros. Para que tú cuando los leas sepas lo que Dios permite, lo que Dios no permite, lo que a Dios le agrada, lo que a Dios no le agrada. Y Dios no te va a parar si tú mañana te quieres ir a drogar. No te va a decir, no vayas, hombre. O si vas a robar, o si vas a hacer cualquier fechoría. Dios no te va a hablar con voz audible, ya te habló. Y lo escrito no necesita ningún tipo de confirmación. Por eso Dios te ha hablado claramente de las bendiciones y de las consecuencias de la desobediencia. Para que no digas el día de mañana, es que yo no sabía. Y como no sabía, pues pequé. No, mi hermano. Nosotros tenemos hoy por hoy, gracias a Dios, muchísima información para saber discernir entre el bien y el mal. Nosotros no somos guiados por la conciencia, porque la conciencia, dice la Biblia, que también se puede cauterizar. ¿Qué significa cauterizar? Bueno, en aquellos tiempos donde la gente, los soldados sobre todo, caían heridos y había unas heridas tremendas, ¿verdad? Por aquellas lanzas y espadas, pues no había penicilina, no había antibióticos, no había la medicina avanzada que podemos tener en el día de hoy. Y entonces para frenar un poco cualquier proceso de ¿cómo se llama? De infección, pues se ponían cuchillos o espadas al rojo vivo en las brasas. Y cuando estaba bien caliente, le decía, ven para acá que te voy a dar un regalo. Y le ponía el cuchillo encima de la herida abierta. Y claro, el dolor tenía que ser terrorífico, ¿no? Terrible, terrible. Pero le cauterizaba la herida, le dejaba ahí un callo insensible, pero era la única manera de evitar que se infectara la herida. Y Pablo dice, conociendo la medicina de su época, que hay gente hoy en día, incluso en las iglesias, que tienen la conciencia cauterizada. Ni sienten ni padecen. Ya se han acostumbrado a pecar y por lo tanto ya la conciencia no funciona. Ya esa alarma que Dios le puso dentro del corazón al hombre, ya algunos la anularon. Es como que le cortas el cable, ¿no? Me acuerdo que una vez una hermana, hace años, perdonen que diga la hermana, pero es que verdad fue una mujer, da igual si hubiera sido un hombre, ¿no?
Y me dice, yo venía por el camino y se me encendió una luz roja y era como una lamparita así. Digo, eso es la falta de aceite, hermana. Falta de aceite. ¿Y qué hizo? Ah, no, yo hice así y rompí la luz de la roja del aceite. Ah, ya lo arregló. Y el coche se le fundió porque no le echó aceite. Entonces hay una lamparita que se enciende aquí cuando estás haciendo una cosa mal, pero yo desconecto. Yo cauterizo la conciencia. Entonces el creyente ya no se puede dejar llevar por la conciencia, porque la conciencia nuestra, que en principio la teníamos todos cuando éramos inconversos, la estiramos tanto y la malinterpretamos tanto, la voz de alarma de la conciencia, que ya por ahí no nos podemos guiar. Romanos 8 dice que los verdaderos hijos de Dios son los que son guiados por el Espíritu de Dios. Ahora es el Espíritu el que está dentro. Y claro, el peligro es que tú te acostumbres tanto a pecar y a vivir en desorden, que ya el Espíritu se calle y ya no te diga nada. Pero no porque lo hayas matado, porque al Espíritu no lo vas a poder matar. Pero entonces viene ese texto que dice, yo me callo por amor. Te seguiría hablando, pero como ya no me haces caso, prefiero no decirte nada. Y entonces ya entramos en un terreno tremendamente peligroso de la apostasía y de tantas cosas que no vienen al cuento ahora. Lo importante de todo esto, como dice la Biblia, si oyereis hoy su voz, no endurezcas tu corazón. Porque sé, y lo hemos visto muchas veces, que cuando a una persona se le corrige, se le exhorta por su bien, que deje algo, que se ponga en orden delante de Dios o lo que sea, y no hace caso, mañana no va a estar igual que hoy. Mañana va a estar más endurecido que hoy. Y llegará un momento que ya da igual quien predique aquí arriba, ya da igual el tema que se toque, ya puede venir aquí San Pablo bendito o el mismo Señor Jesucristo que te va a entrar por un oído y te sale por el otro. ¿Por qué? Porque ya te has acostumbrado a un modelo, a un diseño de vida donde la obediencia para ti no es un pilar fundamental en tu vida, sino algo que sí, le viene bien a este o a aquel que es pastor, claro, él sí, él tiene que vivir en orden porque para eso es el pastor, pero a mí no me afecta eso. Y nos olvidamos de que la Biblia nos enseña de que somos un cuerpo. Y en un cuerpo no podemos permitirnos prescindir de ningún miembro. ¿O usted está dispuesto esta noche a prescindir de alguna parte de su cuerpo? ¿Verdad que no? Todos los miembros son importantes y dice, a veces hasta los más pequeños o aparentemente más insignificantes, a veces resulta que son los más necesarios. Como por ejemplo ese huesito pequeño que es más pequeño que la mitad de la uña del meñique, que lo tenemos aquí adentro del oído, que si no lo tuviéramos seríamos sordos y no podríamos oír. ¿Y para qué quiero este hueso? Me lo quito, yo no quiero nada. Ahora te hablo y no me escucha. Y este hueso, el fémur, que es el más largo del cuerpo humano, sin él no podría caminar. Entonces te das cuenta, el grande hace falta, pero también el pequeño. Por lo tanto, no hay ningún miembro que podamos cortarlo, sino todo lo contrario. Lo que tenemos que estar es sano, todos los miembros del cuerpo. Yo necesito que mis pulmones funcionen bien, pero mi corazón también, y el hígado, y todos los miembros del cuerpo tienen que funcionar en armonía, cada uno en su parte, cada uno en su función, y así hay salud. Y cuando un miembro se niega a trabajar, tenemos un problema tremendo, hay que ir al hospital, una operación, etcétera, etcétera. Espiritualmente hablando, usted me necesita a mí, y nosotros nos necesitamos los unos a los otros, somos interdependientes, no estamos para competir, no estamos para ver quién canta mejor, quién predica mejor, quién no estamos para esas tonterías, estamos para servirnos los unos a los otros, para juntos obedecer al Señor y hacer que el reino de Dios se extienda y que la gloria del Señor quede en alto y no lo dejemos en mal lugar. Amén, hermanos. Por lo tanto, yo les recomiendo que como mínimo, hasta fin de año, para no ser así muy pesado a lo mejor, ¿no? Hasta fin de año, léanse una vez a la semana el capítulo 28 de Deuteronomio. Nos va a venir a todos muy bien. ¿Por qué? Porque en cualquier momento podemos tener la tendencia a decir, no, yo eso no lo hago. Y eso se llama desobediencia. Y la desobediencia en un cristiano maduro no tiene que ser algo normal, sino más bien todo lo contrario. Y termino diciendo algo. No nacemos siendo obedientes. Generalmente la tendencia es a desobedecer. Si no, mírenlo en los niños, que dice, ¿quién le enseñó a este niño a hacer esto? Es que ya va en el paquete incluido.
Pero para eso hemos venido a los pies de nuestro Señor Jesucristo, para que Él nos enseñe a obedecer, para que Él nos enseñe a poner nuestra vida alineados con Él y podamos glorificarle en todo momento y en todo lugar donde nos encontremos. Amén, hermanos. Yo le pido que cerremos nuestros ojos en esta tarde y reflexionemos. Hoy hemos hablado de las consecuencias terribles de la desobediencia. La verdad que uno lee esto y queda espantado, queda horrorizado de ver cuántas enfermedades en el mundo se podían haber ya eliminado, cuánto temor, cuánta turbación, cuánta locura, cuánta guerra, cuánta sangre se ha derramado, que se podía haber evitado perfectamente si el hombre hubiera obedecido a Dios desde el principio. Que Dios nos perdone, porque el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, también está pecando. Y por eso nos humillamos en esta tarde delante de tu presencia, Señor. Y te pedimos perdón por las veces que hemos obedecido después de haberte conocido, porque antes nuestra vida era una desobediencia total y absoluta. Pero lo peor no es eso, Señor. Lo peor es que también te hemos fallado y desobedecido después de haber llegado al conocimiento de la verdad. Y por eso entendemos que ya no hay excusa. Y por eso hoy te pedimos perdón y al mismo tiempo fuerzas para dejar el pecado, el desorden, la desobediencia y hacer de mi vida una vida de obediencia y sometimiento a mi Dios y a mi Señor. No obedecemos por miedo al infierno, obedecemos por amor a nuestro Dios. Porque te amamos, te respetamos y no queremos ofenderte. Ya bastante lo hicimos. A partir de ahora queremos comenzar una vida nueva. Así se llama nuestra iglesia. Vida nueva. Queremos obedecer a nuestro Dios en todo lo que hagamos cada día de nuestra vida. Y te pido, Señor, que nos guardes para que a partir de hoy la obediencia no nos cueste, sino todo lo contrario. En el nombre de tu amado Hijo Jesús pedimos todo. ¿Cuántos dicen amén? Los que se quedaron despiertos pueden decir un fuerte amén. 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 Así despertamos a los que se quedaron dormidos.